libre cero. 6 meses de discusión. Jubilación VIP, 6 minutos de discusión. ¿Prioridades? En campaña, Milei dijo comunistas no. Pero ahora, en gobierno, le interesa China. Y cambiante con la política. Qué hermoso el idioma guaraní. Nombre, Carlos Sena. ¿Carlos Sena? ¿Alguien sabe quién es Carlos Sena? Solamente averigüé que es exdiputado por el departamento de San Pedro, ex senador en reemplazo de Víctor Ríos. ¿Les suena? ¿Les ha ocupado? Posiblemente les empiece a sonar. ¿Y por qué? Sería el reemplazo de Enrique Salim Busarquis. Empezamos 12:08. ¿Qué espera para imputarle a este ladrón? Bandidos protegidos como Nenecho Rodríguez. ¡Sos un corrupto! ¿Vos pensás que yo voy a correr de vos? Ni de nadie voy a correr. Negame que no me pediste negocio acá. No, nunca. ¿Seguro? Nunca. Ayúdame. Negocio. ¿Qué tal, Inte, por el tema del contrato en recursos humanos a esta persona y te hablé de la manzana de la Ribera? Dame pues, el reporte. Me pregunta, por eso no. Yo respeto su opinión. No es tráfico de influencia. Miente el senador Busarquis diciendo que es un humilde trabajador. Es de público conocimiento que esa empresa fue adjudicada en 680 licitaciones. Vamos a ver si se presenta un eventual pedido de pérdida de investidura. Los legisladores y los funcionarios públicos no tenemos que ponernos en ese tipo de situaciones. Así arrancamos 12:08, primer programa donde vamos a tener varios panelistas cambiando. Los panelistas depende del día y del tema. Voy a empezar, por supuesto, a presentarlos. Hoy, esta noche con nosotros, Amílcar Ferreira, dije bien, ¿verdad? Analista político. Buenas noches, Amílcar. Buenas noches, Carmiña. Bueno, un gusto ser invitado en este primer programa. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias, verán los regalos después. También mi dupla, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi. Buenas noches, audiencia. Bueno, listos para informar y debatir con los invitados que tenemos hoy en piso. Un senador liberal, el senador del PLRA, líder amarilla. ¿Qué tal, senador? Buenas noches, Carmiña, al señor Benjamín, acá a Amílcar, a la compañera y a toda la audiencia. Gustoso estar acá. Muchas gracias. El regalo también lo esperamos. Y por supuesto, Jessica Barreto, nuestra compañera directora general de La Nación. ¿Qué tal, Jessy? Buenas noches. Muy bien, Carmiña, un gusto estar en tu programa y feliz de estar compartiendo acá con los panelistas. De tu programa también, por favor. Este es el programa donde, bueno, Jessica forma parte de los especialistas, donde nos van a traer diferentes temas, como siempre, que van a estar ellos investigando. Hoy ellos son los panelistas de diferentes temas que estuve tirando al inicio del programa. Pero arrancamos con esto. El tema del momento, el tema de la semana pasada, seguramente de lo que va a ser mañana o no en la sesión que tienen en el Senado, pero si es que hizo o no hizo tráfico de influencia el senador Enrique Salim Busarquis. Yo les tiré ya por ahí Carlos Sena, quien sería su posible reemplazo. El reemplazo nomás me parece que es Carlos Sena, porque ya estuvo en vez de Víctor Ríos. Y sobre todo esto, cuando empezó todo con una manifestación enfrente a la municipalidad, por si alguien se perdió. Se encadenó frente a la municipalidad pidiendo la renuncia de Nenecho Rodríguez, el intendente. A lo que el intendente le invita: vení, pasa, vení. Vamos a hablar acá como dos señores, como dos caballeros. Y le sale con un mensaje. Gran guardador de mensajes el intendente y gran sacador de fotos. Así que puedo arrancar con el senador. ¿Qué tal, senador? Buenas noches de nuevo. Su colega, ¿cometió o no cometió tráfico de influencias? Categóricamente, Carmiña, para mí, haciendo un análisis jurídico, no se cometió ningún tipo de tráfico de influencia, porque tenemos que definir primero la palabra tráfico de influencia. Y mirando en cualquier diccionario de la lengua española, significa que una persona que ejerza un poder real sobre otra institución o sobre otra persona, dice.
Todos sabemos que los municipios de la República son autónomos. Tienen una autonomía administrativa y tienen una autonomía política que le da la Constitución Nacional. Yo fui intendente municipal y por lo tanto manejo bien. Tiene económicamente, territorialmente y tiene un poder absoluto el intendente en su territorio. Entonces un senador de la República le puede pedir una gestión, le puede pedir que le ayude en algún tipo de la realización de algún trámite, pero influenciar sobre su personalidad, influenciar sobre su conducta para que realice o no realice algún acto administrativo en perjuicio del municipio, por ejemplo, no tiene esa capacidad un senador de la República. Pero, es más, para terminar la idea, no. Es más, en caso de que un intendente vaya, digamos, a un proceso y quiera ser destituido, va a la Cámara de Diputados. Sí. Ni siquiera se trata en la Cámara de Senadores. O sea, un senador, desde mi punto de vista, lo que aconteció con Busarqui y con el intendente de Asunción, no constituye desde ningún punto de vista un tráfico de influencia. Podría considerarse una imprudencia política, podríamos llamarlo un exceso, un exabrupto, miles de cosas, pero tráfico de influencia, pero ahora, causal de senador, si bien está muy bien su punto, respetamos todos, pero cuando usted hizo ya un análisis muy profundo de todo esto, pero el mensaje que vimos todos arrancaba diciendo, estamos recaudando para el municipio, si no me equivoco. Estamos estudiando el presupuesto. Sí, te puedo llamar, creo que en el hecho le pone, no puedo, escribime, y ahí arranca diciendo, le debo un favor a un pobre amigo camionero, el famoso yaranguismo, ¿verdad? Y parece que no era un pobre camionero. O sea, eso no es usar la influencia que tiene como senador, y como muchos dijeron, parecía un apriete diciéndole, che, estoy recaudando para vos y haceme un poco de este favor de meterle a este camionero. Si bien esa es mi interpretación, ¿o no? Equivocado, Carmiña, desde mi punto de vista, porque el Senado de la República no tiene la posibilidad de recaudar para un intendente. No puede hacer, no le aprueba su presupuesto tampoco. ¿Por qué? Porque los municipios tienen un presupuesto autónomo. Ellos recaudan. ¿Y qué es lo que estaba recaudando entonces Salín? Recaudación. No sé si recaudación. En todo caso, estamos hablando con el senador Nano para hacer una gestión, algo así es lo que le introdujo, pero no recaudación porque, te repito, el Senado no influye en el presupuesto de un intendente municipal de ninguna manera. El intendente recauda a los contribuyentes. En ese sentido no hay Ahora, cualquier ministerio, sí, el Senado influye sobre los ministerios, porque ahí el presupuesto de esa institución va al presupuesto general de gasto de la nación que aprueba el Senado. Claro. Pero para un municipio no, porque es autónomo. Para entender nomás a la ciudadanía de que una influencia directa para el intendente, para decirle, ella posee PEA, porque si no yo te puedo perjudicar, no puede ocurrir en el caso de un intendente municipal. Entonces, cualquiera que sabe de política entiende que en todo caso le pidió un favor, imprudente o no, pero nos podía influenciar en él, el senador, desde su cargo de senador. No podía influenciar. Como yo no sé tanto de política, voy a preguntar al analista político Benjamín y Jessica, por supuesto, y después también, mira, cuando quieras meterte, Amílcar, vos sabés que acá... sin levantar la mano, ¿verdad? Benjamín, tengo entendido que esa recaudación era con respecto a justamente el presupuesto para que la empresa o las empresas que le deben al municipio le puedan pagar o algo por el estilo. ¿Viene por ahí esto? ¿O no es el punto? No, yo creo que es parte de esta historia, no es la principal. Lo que hace el senador Busarqui es decirle, mira que te estamos dando una mano en el Senado. Primer mensaje. Segundo mensaje, necesito que vos me des una mano a mí. Y la mano que te estoy pidiendo es para ayudarle a esta persona a meter un camión donde quieras, Cateura, donde sea. Ese es el hecho. Es un pedido de un senador de la nación a un intendente a quien le recuerda que le está haciendo un favor y que como retribución le pide también un favor al senador. Pero después surgen otros audios, porque no es el único favor que le pide Busarqui. Después le pide también otro favor para incorporar a una persona, condición de contratado, a la Manzana de la Ribera. Y acá la discusión no es sobre montos ni sobre cargos que se solicitan, sino quién lo solicita. Y es un senador de la nación. Entonces,
tiene autoridad, aunque no defina el accionar directo de un municipio, cualquiera sea este, está en una posición de poder, una posición superior a otras autoridades municipales, locales, en fin, de distintas jerarquías inferiores. Entonces, cuando se hace un pedido de esa naturaleza hay que definir conceptualmente de qué se trata. Claro, y es un pedido indebido porque vos como ciudadano podés hacer el pedido que quieras. Todos los ciudadanos tenemos derecho. Ahora, cuando se trata de una autoridad, tiene que seguir los canales correspondientes y él no los siguió. Entonces, para empezar hay un problema ético, líder. ¿Podría Eso es para empezar. Pero después también hay que estudiar, porque vos como senador no le podés pedir a nadie que obre de manera incorrecta por fuera de los procedimientos que establece la ley. Perfecto. Senador, disculpe, ¿usted hizo alguna vez un pedido similar al que hizo Busarquis? Porque yo quiero definir primero la parte legal, después podemos irnos a la conducta Pero, moral. es una pregunta, senador. No, categórico, no es mi caso. Entonces, ¿por qué no hizo ese tipo de pedidos? No es mi caso, entonces me quiero atener a responder sobre los hechos que tenemos, porque si no vamos a entrar en... Senador, ¿y por qué no hizo nunca ese tipo de pedidos? Porque está mal. Nunca hizo ese tipo de pedido porque justamente está mal. Claro, pero mi caso no es lo que se está juzgando, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es lo que yo estoy... no es mi caso, yo no solicité en ningún caso, pero, repito, para irnos al hecho concreto que estamos analizando nada más, ¿verdad? Considero que podría rayar la falta ética en todo caso, pero eso no es ilegal. Estamos hablando de la ilegalidad o no de sus actos. Y para que sea considerado influencia, tráfico de influencia, por lo menos debía de tratarse sobre una licitación pública nacional, sobre la adjudicación de un dinero público que estaba en un llamado a licitación, o un hecho así concreto sobre un presupuesto público. Líder, pero la gestión, desde mi punto de vista, la gestión que puede hacer un político, bajo la ley que le protege, que es el derecho de peticionar que tienen todas las autoridades, todos los ciudadanos paraguayos en general, y por qué no también los que ocupamos cargos, el derecho de peticionar es una figura también constitucional. Tenemos derecho de pedir. Ahora, el que ejerce el cargo, el que tiene la lapicera, tiene que decir no corresponde o sí corresponde, o no te puedo dar porque no me corresponde, o directamente denuncia o hace el trámite que crea conveniente si es que se siente afectado. Pero definitivamente hay un derecho de peticionar, y sobre todo cuando no es sobre un presupuesto ni un llamado público. Pero por eso te digo, es un análisis jurídico muy profundo que vamos a hacer, pero no podríamos catalogarlo desde mi punto de vista, porque cada uno tiene su opinión. Desde mi punto de vista, para debatir del punto de desde vista. mi punto de vista no constituye realmente un tráfico de influencia. Entonces, repito, podría ser una imprudencia, podría ser una gestión excesiva, poco ético, hasta ahí podríamos llegar ya con el extremo, pero creo que gestiones de esta naturaleza normalmente ocurren. Es como, por ejemplo, cuando viene una persona y te dice, en el hospital yo me quiero operar, pero me voy a ir al hospital nacional de Itagüí y no hay ahí gerino, no hay medicamentos, yo necesito que me traten ahí porque, bueno, entonces uno dice, voy a ayudarle, no le voy a ayudar a esta persona para que el Estado le asista en lo que le corresponde por derecho. Y no es que vos te vas a ir a comprar ni le vas a ir a decir, no le vas a ir a la directora a decir, adjudicarle esto o contratarle. Es una gestión. Senador, para entender. ¿Te puedo tocar? Yo sé que sí, adelante. Claro. ¿Cómo se llama tu esposa? Claro, sí, me puedes tocar todo lo que ¿Cómo se llama? Es posible. ¿Cómo se llama tu esposa? Qué linda que es. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama María Mercedes. María Mercedes. Ay, María Mercedes. Senador, tranquilo, no viste que todos queremos hablar. Pero vos te estás yendo ya por el tema del hospital y me hiciste acordar cuando Enrique Salim Busarquis, tu colega, después quiso explicarse. ¿Y qué fue lo que dijo? El día que me pidan un favor, muéranse. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Otro furcio? Yo creo que es una pregunta que Salim tendría que contestar, ¿verdad? No, yo pero simplemente... vos estás muy defensor de él, que yo hice un análisis nada más. Sus opiniones personales y sus sentimientos y lo que él personalmente cree, yo no puedo defender, ¿verdad? Yo solamente la parte jurídica del concepto de tráfico de influencia. Hasta ahí llego, ¿verdad? Y después todas las cuestiones... Hay una cuestión que me parece importante. Venga, vos decías, había algo peor. Amílcar conoce de los procedimientos administrativos
Sí, sí. Y hay algo peor, vos decís, no intervino en una licitación. Peor, lo que le dijo el senador Busarqui es no hagas nada. Vos directamente tomar la decisión de meter el camión porque es un favor que me tenés que hacer a mí para yo honrar una obligación que tengo con esta persona. Claro. Y después también pide contrataciones. Por eso se configura el tema del uso indebido de influencias, porque ejerce una influencia para saltear procedimientos legales, pero Amílcar conoce bastante bien de esta materia. Sería que bueno entre por la también conocer su ventana, opinión. más o menos fue. Que entre por la ventana fue el pedido. Bueno, yo creo que es un tema polémico que justamente se presta ahora a diferentes puntos de vista. Yo creo que la naturaleza de la actividad política, al ser los políticos, digamos, representantes de partes del electorado, parte de su tarea, digamos, de su gestión, de su día a día, es también, además de ejercer la representación política, de estar en el Parlamento, etcétera, también en cierta manera actuar de intermediarios, ¿no?, de ese electorado y ante las instituciones públicas. Entonces, creo que no deberíamos engañarnos que también los políticos hacen eso, ¿verdad? Esa gestión, los pedidos, etcétera, para su comunidad, para alguna obra, Sí. Pero creo que también, al mismo tiempo, hay que tener cuidado, ¿no?, con esto, porque en este caso da la impresión de que era un pedido para algo muy, muy específico, para un contratista, el dueño de un camión, algo así. Y creo que lo pone de alguna manera en una situación, como diría, incómoda al senador Busarqui. Claro, seguramente eso va a tener después una valoración política. Entiendo que el negocio no se llegó a concretar, la contratación, digamos, solicitada, no hubo un beneficio, digamos, para el senador. Entonces, creo que eso es como un atenuante, ¿verdad? Es un homicidio en grado de tentativa. Ahora, pero como ciudadano, Amílcar, como ciudadano, conociendo, creo que conoces cuando hay o no hay tráfico de influencia, ¿verdad? Más allá de qué sé yo, lo jurídico, ¿te parece que hubo tráfico de influencia o intento de tráfico de influencia de parte del senador Enrique Salim Busarqui? Mira, creo que habría que seguramente averiguar un poco más, investigar un poco más, ver un poco... Pero los mensajes están... Pero sí, pero claramente me parece a mí que lo pone, como dije, en una posición incómoda al senador. Creo que en general los políticos deberían evitar, ¿verdad?, de hacer gestiones tan específicas como esta a favor de un contratista, ¿verdad? En todo caso, como dije, es normal que los políticos hagan gestiones, ¿no?, de tipo, por ejemplo, para su comunidad, alguna obra, algún trabajo, algo, no sé, un paciente enfermo, ese tipo de cosas, normalmente ayudan y, bueno, ejercen ese derecho de peticionar, pero creo que en este caso particular no se ve tan bien, podemos decirlo. Pero son cosas distintas. Más vale que los políticos tendrían que estar al servicio de los electores en general, no solamente los suyos, de la ciudadanía en general, y contribuir a resolver los problemas que las personas tuviesen, aquellas que se los plantean. Pero esto es una cuestión en beneficio propio. ¿Por qué es en beneficio propio? Porque el senador, insisto, no hablamos de montos, sino de la naturaleza del acto. Lo que hace el senador es decir, haceme un favor porque yo le debo un favor a esta persona. Le debo un favor. Es decir, vos lo que vas a hacer, en definitiva, es hacerme a mí el favor de honrar una obligación mía. Pero aparte, también engañoso en su discurso el senador, porque él dice una pobre persona humilde, que esto, que aquello y que lo otro. Resulta que no era ninguna persona humilde tampoco, sino que tiene centenares de contratos, licitaciones en la administración pública. También surge la presunción, pero esa es una línea de investigación, no se puede afirmar que en realidad detrás de esas contrataciones que logró con municipios, gobernaciones, también estaría el senador Busarqui. Pero esa es una línea de investigación. El punto es que es en beneficio propio. Total. Entonces, él trataba de decir, no, pero me han hecho 500.000 millones, a mí una porquería de camión. Acá la discusión no es quién es más bandido, ¿verdad? La justicia puede está ser en también otro día la discusión. puede ser divertida, pero el acto en sí, lo que hay que definir es si es ilícito o no es ilícito. Totalmente. Lo de Nenecho está en fiscalía, en la justicia, y eso seguirá su curso. Sí. Lo de Salim Busarqui a decir, esto es un acto en beneficio propio. El señor hizo uso de sus influencias. Eso es un acto censurable por ilícito. Pienso, ¿verdad? Y él mismo lo admitió. Sin ser abogado. Coincido, también creo que deberían evitar, digamos, el exponerse ellos mismos con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Coincido con tu análisis, ¿verdad? No luce bien, digamos, la situación presentada. Totalmente.
No, porque ahora hay que tener mucho cuidado todos los mensajes que uno envía. Yo no sé, usted, senador, si qué mensajes envía a quién o lo que sea, hasta Claro. como para hacer un delivery hay que tener cuidado hoy por hoy. Pero evidentemente, porque uno... Pero si desciframos la palabra influencia, se refiere a una especie de que si no me haces lo que yo te digo, es como que podrías tener una consecuencia. Si definimos la palabra tráfico de influencia, uso indebido de influencia, lo está en la Constitución Nacional. Indebido significa que si vos no me haces lo que yo te pido o lo que yo gestiono, podés tener una consecuencia jurídica conmigo que yo soy tu autoridad. Eso es más o menos el concepto. Claro, eso es lo que Salim dice la ley. Busarquis, ¿ejerce o no una influencia indebida sobre un municipio que tiene autonomía constitucional? Sí ejerce. Te voy a decir por qué. ¿Cómo? Porque el senador Galaverna, que he citado también en esos mensajes de texto, N. Galaverna, mensaje de texto que le mostró en hecho al senador. Era otro Galaverna. A quien le preguntan después y dice, sí, se refiere a mí. Hace mención a que se estudiaban deudas que se tenían de otras reparticiones con el municipio de Asunción. O sea, el Y presupuesto eso, para pagar esas presupuesto deudas. para pagar Para deudas. pagar Eso deudas. dependía del Senado. Exacto. Entonces, sí, por eso empieza su mensaje diciéndole, te estamos haciendo un favor, ahora haceme el favor a mí. Por eso Ese hasta es el mensaje. el propio Nano Galaverna decía, es como un apriete. Pero ahora fuera de lo legal, saquemos lo legal, senador. Sí. ¿Es correcto lo que hizo Salim Busarquis, Enrique Salim Busarquis? Yo particularmente, el político pues es un canalizador de la opinión pública también. Es la voz de resonancia de un electorado, de una ciudadanía. Entonces viene una ciudadanía que está reclamando transparencia en el caso de Asunción. Sigue su curso, perfecto, sigue su curso, está en la fiscalía, todo eso. Entonces Salim se hace eco de un reclamo popular y se va y se manifiesta frente a la municipalidad. Yo creería que para expresar esa canalización de la ciudadanía indignada, asuncena, bueno, que no se sentía con representación, hasta ahí llegaría. El tema de ir a su despacho ya en forma muy personalizadamente, ya ahí yo creo que ya de mi parte ya es un exceso, una imprudencia, ya es hasta ofensivo, porque no tiene por qué ir uno en la oficina de otro a atropellarle y a moquetearse ahí. O sea, no es ese el nivel que tiene que ejercer un político. Tiene que ejercer un nivel dentro del marco que establece la ley. Derecho a manifestarse, por ejemplo, es... Eso sí, Eso, nadie, por ejemplo, nadie es, discute el corresponde. derecho a manifestarse. Derecho a manifestarse, derecho a salir a la calle, a expresar su disconformidad con lo que se está planteando, ¿verdad? Senador, Entonces, de mi punto de disculpe. vista, respondiendo a la pregunta, no sé Sí. quién me hizo, respondiendo a la pregunta, desde mi punto de vista ya es un exceso, ya es un atropello inclusive a tu lugar de trabajo, porque si alguien se va a mi oficina y me atropella, yo le no consulté sé cómo me voy a sobre reaccionar. el pedido, si era correcto, fuera de lo legal. El pedido que le hizo el senador al intendente. El pedido, yo considero que rayaría lo poco ético en todo caso, pero no ilegal. No es ilegal del punto de vista. Correcto, le pregunté, ¿sí o no? Vos me preguntás si es ilegal o no. Yo no, fuera de lo legal. Vos me querés cambiar, yo sé que vos Es sos Sí, hay político. cosas que por ahí son incorrectas y no Él son es- ilícitas. no, digamos. pero vos sos político, Son incorrectas. pero yo también soy viva. Correcto. ¿Es correcto o no es correcto? Yo no nomás. O nos quedamos ahí tibios. Me quedo ahí tibio porque Senador, depende de disculpe, mirada, sí. depende de Adelante, dónde, como Jessy. dijo Amílcar, Adelante, está si muy viene bien. una gestión y una... Tibio. Está bien, Son ¿verdad? capaces. Si otro hubiera Jessica, sido el adelante. protagonista, Perfecto. si hubiera sido un Colorado el protagonista Sí. de ese mensaje, ¿cuál sería su posición? ¿Sería la misma? Hay casos y casos también de parlamentarios de todos los partidos en situaciones. Y yo trato de ser prudente siempre en mi comentario porque tengo que saber bien lo que hay detrás de cada cosa para poder opinar. Inclusive con colegas que en su momento también fueron acusados de otros partidos, estoy hablando, que fueron acusados injustamente. Yo siempre estuve en contra porque no hay una resolución judicial que diga lo contrario, por el principio de presunción de inocencia. Siempre trato de manejarme dentro de la prudencia jurídica, digamos, por llamarlo de alguna manera, y política también, lógicamente, para avanzar en estos temas, ¿verdad? Porque hay muchos temas, escándalos, a veces que tienen otras matices, detrás hay otras cosas, entonces muchas veces no se ve toda la película, que es lo que muchas veces ocurre, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta,
Trato de ser prudente cuando es así. Pero esto que dice Jessica es cierto. No, sí, adelante, Jessica. No, el tema de lo correcto y lo no ético y lo ilegal. ¿Hay tanta esa diferencia para usted? ¿No es lo mismo? ¿No son sinónimos? Sí, hay una diferencia enorme. Porque si esto es ilegal y constituye un tráfico de influencia, uso indebido de influencia que está en la Constitución Nacional, es pérdida de investidura. Es pérdida causal de pérdida de investidura. Y que sea poco ético no, si no significa que es un tráfico de influencia. Podría ser una sanción ciudadana, podría sancionarle, o sea, ciudadana, digo, porque estamos hablando de lo ético, ¿verdad? La conducta. En todo caso, también, qué sé yo, ¿verdad? Ahí no estamos hablando de la parte legal, no intervienen los órganos del Estado, no interviene el Ministerio Público, o sea, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo entiendo lo que vos me querés decir, que estamos hablando de juzgar la conducta, pero yo te digo lo ilegal y la conducta, estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero algo que dijo Jessica me parece importante. ¿Qué hubiera ocurrido si se trataba de un legislador de otro signo político? Porque tenemos casos. Este no es el primero que ocurre en nuestro país. Y hay un problema institucional no asumido y mucho menos en consecuencia resuelto, que es que no son las mismas reglas de juego para todos. No debería ser así, ¿eh? No debería ser así, categóricamente no debería ser así. Sea quien pero sea, la realidad si está mal, es que, está mal. Sí. Y fíjate, los medios de comunicación también entran en esta historia. Y otros actores, con su silencio o minimizando cuando se trata del amigo. Y haciendo un escándalo superlativo, agrandando, amplificando cuando se trata de un adversario político. Y a la hoguera es la consigna. Entonces, no son las mismas reglas del juego. A un correligionario tuyo lo echaron por un video sin audio. En un edificio privado. Dionisio Amarilla. ¿Verdad? Fuera. Y se fue el hombre del Senado. Y entonces, con un criterio mínimamente parecido, en este caso, que además él admite haber protagonizado esos hechos, habría que cumplir. Entonces, el problema de fondo yo creo que es ese. No hay reglas de juego. O cada quien tiene sus reglas de juego y las aplica según su conveniencia. Y eso es pésimo para construir democracia, ¿verdad? Mira, por peores cosas, efectivamente, se han echado a otros parlamentarios. Menores, exactamente, donde, bueno, ahí ya depende de la interpretación de cada uno. Tenemos acá la interpretación del senador, el líder Amarilla. Hay otras interpretaciones o por otros casos también otros ya presentaron directamente la renuncia. Está nuestro especialista Fabricio Ferreira, que preparó justamente un material con lo que tiene que ver. Adelante, Fabri. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches, le presento. Es nuestro periodista más joven, a la audiencia y a nuestros panelistas también. Nuestro periodista más joven. ¿Te puedes sentar, Fabri? Ponete cómodo, tranquilo. Con permiso. ¿Te puedo tocar también? ¿Te puedo tocar? ¿O tu novia algo? Viste que acá hay que preguntar libre, todo. No hay novia. Preparaste un informe que tiene que ver con las anteriores pérdidas de investidura. Exacto. Okay. Así como dicen, el motivo más común por el cual se dan las pérdidas de investidura es por tráfico de influencias, pero no es el único por el cual se dio y todos los procesos son relativamente muy especiales. Hay que entender que el primer caso de la pérdida de investidura se da en diciembre del año 2017, que se da por primera vez en la historia democrática de nuestro país. Hablamos de Óscar González Daer el 22 de diciembre del año 2017. Con permiso, vamos a hacerlo así. 22 del año 2017, fueron 30 votos a favor, 15 votos en contra, y fue que se comprobó fehacientemente a través de audios divulgados por un medio que incurrió en el uso indebido de influencias en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, órgano en el que él presidía. Hay que entender también que anteriormente él ya fue suspendido por 60 días y intentó presentar su renuncia al cargo un día antes de la sesión extraordinaria donde se iba a tratar la pérdida de investidura. Finalmente no se aceptó, se dio la sesión extraordinaria donde tuvo 30 votos a favor, 15 ausentes y se terminó dando el caso de su pérdida de investidura. Esos ausentes, sí. Faltan bastante y la verdad que vamos a darnos cuenta de eso ahora. Luego tenemos a Oviedo Mato del UNACE. Esto es bastante especial porque hay que entender que en ese entonces él era el único representante del partido en el Congreso. Este caso es relativamente muy especial porque hay que entender que en diciembre fue imputado por tráfico de influencias, diciembre del año 2017,
y asociación criminal como representante del Senado ante el GEM. Mismo caso que sucedió con González Daer. Él presentó su renuncia y fue aceptada. Posteriormente se volvió a candidatar y ganó para el periodo del año 2018 al 2023, donde duró bastante poco porque volvió a presentar su renuncia en septiembre. Esto alegando motivos particulares, pero entendiendo que también había un montón de revuelo por lo que anteriormente había sucedido con el tráfico de influencias. Luego el que nombraron recientemente, Dionisio Amarilla. El 6 de julio del año 2019... dijo? Espera un ratito. Justicia divina, dijo. Acá ves. Justicia divina, dijo cuando salió lo de... ¿Viste eso, el líder? Senador, perdón. Justicia divina, dijo. Así le hizo un saludo y le hizo a salir. No son muy buenos amigos. Los amarillas no se quieren mucho. ¿Qué pasó con...? Dionisio Amarilla, el 6 de junio del 2019, sesión extraordinaria que duró 7 horas. 31 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones y 2 ausencias. El pedido fue impulsado por el partido Patria Querida y fue por uso indebido de influencias. Avanzamos, que este es uno de los más especiales, Paraguayo Cubas, que se dio el 28 de noviembre del año 2019. En este caso, el motivo no es tráfico de influencia, bueno, es bastante especial y se da por agresión a una concejala de Patria Querida y a policías por daño de bienes públicos y por pedir matar a 100.000 brasileños. Al costadito, porque no se ve tu placa. Ahí está. 23 a favor. 1 en contra. ¿Quién fue en contra? Y 3 abstenciones. O sea, ¿alguien se acuerda quién fue en contra? No. ¿Quién fue en contra? Yo me acuerdo de Galavernas. Ni se te ocurra, payo. Con el agua. El agua. Saludo a Calé también de paso. Bueno, y después agarró y dijo que quería matar a 100.000 brasileños. Bastante temperamento bastante especial. Luego tenemos a María Eugenia Bayac, 19 de abril del año 2020, 40 votos de 45 que eran posibles y nuevamente la sesión duró 7 horas. ¿Tanto estuvieron por el caso del COVID de la ex senadora? Utilización de dinero público para supuesto viaje de representación parlamentaria en Guatemala, pero terminó viajando al Perú para una actividad religiosa. Se solicitaron 12 millones para ese viaje. Y bueno. Mirta Usinski renuncia el 3 de mayo del año 2021. Estos son de los casos donde se terminan aceptando las renuncias, pero que en la que específicamente... ya se estaba manejando el tema de la pérdida de investidura y nada más faltaba la sesión extraordinaria. Terminó renunciando de la presión social y la inminente expulsión que se presentó, bueno, y la inminente... Sí, porque ella había usado o sea, ella se aplicó la vacuna del COVID cuando no le tocaba todavía el turno. Así mismo. Y tráfico de influencia. En ese entonces únicamente se podía aplicar la vacuna la población en riesgo, que incluía personal de blanco y personas con enfermedades patológicas de base. Katia González. Este fue uno de los que más habló porque también es uno de los más recientes. 14 de febrero del año 2024 tuvo 23 votos y el motivo fue tráfico de influencias. Entre otras cosas, ya que el nivel acusatorio también decía certificados sobre méritos falsos, servicio de contenido falso, producción y uso de documentos públicos de contenido no auténtico y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice. Te dejo tu lugar, ya me senté un ratito porque, qué largo que es esto. Bueno, ahora podemos discutir sobre estos casos de... Este tema es todo un tema... No, pero hay una consulta que yo les quiero hacer para poder seguir con la discusión. En estos casos, y algunos, porque hay temas, por ejemplo, González Daer, separaría algunos casos, pero hay otros, caso Dionisio, caso Bajac, caso Usinski. ¿Ustedes creen que en eso se obró bien? Porque si se obró bien en esos casos, Salim Busarquis tiene que perder su investidura. Y si Salim Busarquis no tiene que perder su investidura, se obró muy mal en aquellos casos. Por eso te decía el tema de las reglas de juego. ¿Todos estos casos se obró correctamente, vos crees, líder? Yo creo que se obró erróneamente. Y en todos los casos. Una cosa es lo que yo puedo creer, o lo que vos podés creer, o lo que todos podemos creer. Y otra cosa es la institucionalidad de la República, lo que establece nuestra Constitución y el sistema de gobierno que tenemos. Y nuestro sistema de gobierno es el sistema de representación, que significa que a través de los votos populares la gente llega, en el caso del Senado. Y la Constitución Nacional dice, creo que en el artículo 91 dice, que en caso de que un
senador vaya a ser sancionado, necesita 30 votos, dice. Alguien, hay algún senador, no sé con qué intenciones, bueno, precisamente con qué intenciones, en épocas pasadas aplicó que con 23 votos ya puede echarle a un senador de la República. Si para suspenderle a un senador necesitas 30 votos de 45, 2/3, 30 votos de 45, ¿cómo para echarle o pérdida de investidura vas a necesitar 23 votos? Eso sigue siendo Eso como una es discusión, ilógico. una laguna. Entonces nosotros reglamentamos eso, o sea, no necesitamos lo reglamentar, pero ratificamos eso el 23 de diciembre, ya con este Congreso. No quiero hablar del Congreso anterior porque evidentemente se equivocaron de rabo a rabo luego, ¿verdad? Inclusive en la interpretación de este artículo constitucional que dice que si para suspenderle necesitas 30, por supuesto que para echarle necesitas 30 también, ¿verdad? Eso es un silogismo jurídico, cualquiera entiende, ¿verdad? Con este cambio va a ser más difícil echarle a Con este caso, entonces nosotros, para que se salga de toda duda, en diciembre del año pasado nosotros volvimos a reglamentar eso y dijimos, con 30 votos únicamente se le puede echar a un senador de la República. ¿Qué ocurre? 8 días después se presenta una acusación, estoy hablando ya de este Senado, se presenta una acusación contra Katia González y se le echa con 23 votos. Las causales que se le imputó a Katia González hoy ya fueron totalmente sobreseídos en la Fiscalía. La Fiscalía le investigó a esos funcionarios que fueron comisionados y que supuestamente estaban planillando y todo eso, hoy ya le sobreseyeron toda la Fiscalía. ¿Quién es la Fiscalía? El que se encarga de investigar y determinar si realmente hubo o no hecho punible. Si realmente hubo. Ya ellos dijeron, no se cometió ningún hecho punible acá. Y a Katia, conclusión, se le echó de balde. Está demostrado por la Fiscalía ya. La Corte todavía no resuelve ese caso que todos sabemos es de público conocimiento. Entonces, respondiendo a Benjamín, si estos casos anteriores, desde mi punto de vista, se tendría que llegar a una sentencia por el principio de presunción de inocencia, que dice, cuando un juez te condena y queda firme, ahí recién vos sos culpable. Antes de eso está en proceso de investigación. Lo que dice nuestra ley, me puede gustar a mí, te puede gustar a vos, le puede gustar a la gente o no. Pero no se trata de que la Constitución dice eso. Hay que esperar a la justicia con lo lenta que es. Y mientras tanto, pero ese es un problema del Estado, nuevamente, Carmiña, de que sea lento, de que sea despacioso, es un problema a través del Estado. Claro. O sea, no podemos decirle a nosotros que por culpa de que es lento vamos a sacarle a esto. Bueno, o sea, pero ¿qué pasa si mientras tanto muchos aprovechan y están haciendo su tráfico de influencia por aquí, el tema es que por allá, fehacientemente hay una discusión jurídica y política. Si lo fehacientemente comprobado tiene que ser fruto de una decisión judicial o no. El caso de Salinas dejó todas sus huellas dactilares en la escena del crimen, Claro. Están los mensajes de texto, están los mensajes de voz. En la Constitución no dice eso. Y no se establece. Pero entonces tenés que avanzar en esa discusión porque si tiene que haber un fallo judicial previo para que el Congreso tome una decisión de expulsión, inclusive el juicio político sería arbitrario al presidente de la República, porque no hay ningún fallo judicial y sin embargo, para que veas que no siempre se asienta en un fallo judicial, el Congreso tiene la facultad de destituir al presidente de la República según manda la Constitución Nacional. Claro. Entonces, evidentemente no es un requisito sine qua non el del fehacientemente comprobado, un requisito indispensable, el que haya un fallo judicial para decir es un hecho debidamente comprobado. Mira, quiero hacer un análisis un poquitito más amplio. Yo creo que los países son procesos culturales, ¿verdad? Vamos desarrollando una cultura política, por ejemplo, que es un poco la forma normal de cómo hacemos política en Paraguay, así también hay una cultura económica, etcétera, ¿verdad? Un ejemplo de la cultura económica. Hasta el año 2003, inicio del gobierno de Nicanor, no sé si ustedes recuerdan, los más jóvenes, quizás ya no saben esto, pero hasta ese año era totalmente normal que uno fuera al banco a pedir un crédito y tenía que llevar 2 carpetas, la fiscal y la real, ¿verdad? Y eso era socialmente aceptado. Te doy un ejemplo nomás de cómo era la cultura en el año 2003, antes de la reforma tributaria. Hoy eso sería inaceptable, hubo un cambio cultural. Hoy no podés irte al banco y decirle, mira, acá te traigo mi balance contable, tributario, y esto es lo real, ¿verdad? Nadie haría eso en su sano juicio, pero eso era normal hasta el año 2003. Bueno, en lo político creo que más allá de la arquitectura institucional, del marco legal, ¿verdad? Que regula todas estas cuestiones,
creo que también los países van desarrollando ciertos códigos, cierta cultura política, cierta ética política, que creo que es un camino que todavía debemos avanzar. Porque si bien, por un lado, es totalmente correcto, ¿verdad? La figura de la pérdida de investidura, y esta es, digamos, una figura que está en la Constitución, sin embargo, también se corre el peligro de que se abuse de eso, de que sea una herramienta de persecución. Yo creo que en líneas generales todos los casos presentados han sido correctamente aplicados, salvo el de Katia González, donde yo creo que claramente ahí hubo digamos, un episodio de intolerancia política. Creo que es importante que recuperemos esa convivencia política entre digamos, el Partido Colorado, que es el que históricamente ha gobernado, y también las fuerzas opositoras. Creo que hemos tenido periodos en los cuales hemos gozado, digamos, de periodos de gran tolerancia política. Pongo dos ejemplos. Creo que Nicanor, al inicio de su periodo, que fue el artífice de la reforma tributaria, hay que recordar que previo a Nicanor el país había entrado en un default selectivo. O sea, habíamos tocado fondo realmente hacia los finales del gobierno de González Macchi, en términos económicos hablo. Y creo que Nicanor tuvo una gran capacidad política de convocar, digamos, a todas las fuerzas de la sociedad, todas las fuerzas vivas de la sociedad, tanto del oficialismo como también de la oposición. Hizo un gran acuerdo nacional y eso es lo que le permitió llevar adelante la reforma tributaria, que hoy, mirando en retrospectiva, fue un gran éxito. El general Rodríguez también al inicio del periodo democrático, una de las primeras medidas que tomó cuando fue electo presidente fue convocar a todos los líderes de la oposición. Eso en su momento fue bastante, ¿qué diría? Llamativo, aplaudido también, porque alguien que venía de una tradición militar, digamos, un militar que tenga ese gesto de apertura democrática y de tolerancia también, ¿verdad? Representando al Partido Colorado, creo que fue un... Y finalmente Guasmosi, creo que Guasmosi cuando hace una gira va a visitar a Jimmy Carter, al centro Carter en Estados Unidos, lo acompaña en aquel momento la INO, Paz Castain, ¿verdad? Figuras relevantes de la oposición. Fue un periodo también digamos, de gran tolerancia democrática. Creo que, en cierta manera, esto lo hago como comentario general, no quiero apuntar a nadie, pero creo que hemos perdido un poco eso y me parece que tenemos que volver a recuperar. Dicho eso, creo que lo importante es la utilización correcta de esta figura, y eso ya no lo lográs con algo escrito en la ley o en la Constitución. Tiene que ver con la cultura política, ciertos códigos de respeto, de lo que en términos futbolísticos sería el fair play, ¿verdad? El respeto o el uso correcto de las reglas, que en muchos casos de lo que vimos, con esto cierro, fueron correctamente utilizados en la figura de la pérdida de investidura, pero en algunos otros no. Creo que ahí hubo claramente persecución y eso es lo que deberíamos evitar, de que en todo caso el caso de Salín sea juzgado, sea, digamos, investigado. Vean, por ejemplo, la cultura política norteamericana. Cuando Bill Clinton tiene aquel affair, digamos, con Mónica Lewinsky, que en cierta manera resultaba un caso como evidente, había que destituirlo, etcétera, porque hoy se hizo millonaria Mónica Lewinsky, degradó la figura presidencial. Sin embargo, está en la cultura política, esto que decía, del uso correcto de la herramienta, que el Senado nombra a un fiscal especial, Kenneth Starr, que se tomó un año de trabajo para recabar todas las pruebas, todas digamos, los testimonios, para estar realmente seguro, que algo que en un primer momento resultaba obvio, evidente, sin embargo no era suficiente con esto, había que investigar y bueno, llegar finalmente, pasó por todo el proceso de juicio político, finalmente no fue destituido, pero nada más le menciono esto, ¿verdad?, de cómo la cultura política, ahora no bastaba con hacer uso de la herramienta de la destitución de un presidente, sino había que probar todo con máximo detalle para que en el caso que fuera destituido fuera realmente por una causal salvando la distancia. Ahora, volviendo al tema, Amílcar, dijiste, por ejemplo, que en algunos casos se utilizaron de forma correcta, en otros casos hablaste de garrote político. Sí. ¿Te parece que la herramienta de pérdida de investidura es un garrote político? Porque en el caso, por ejemplo, que decía Jessica, ¿qué pasaba si se daba el caso de que sea un legislador colorado? Hoy, yo no sé si se iba a llegar a mañana, que no sé si se va a presentar o no el pedido de pérdida de investidura, pero ahí, ¿por qué no sería un garrote político? Y cuando no es un colorado, y no es que quiero hacer la famosa guerra, pero sí está muy pluralizado todo, evidentemente. Pero sobre esto, garrote político cuando no es colorado y garrote político cuando no es colorado, entonces. No, mira, yo soy un analista, ¿verdad? Yo no quiero defender ninguna posición. Yo lo que digo es de que la figura es constitucional y debería ser correctamente utilizada.
y que la correcta utilización de la figura ya no pasa por lo que está escrito en la ley o en la Constitución, sino por la cultura política. Una cultura que obviamente en todos los países democráticos es natural que haya diferentes fuerzas políticas que compitan, a veces esa competencia es hasta reñida, ¿verdad? Pero no debería perderse la buena fe. Creo que en estos casos, ¿verdad?, está como a prueba también esa cultura política de la correcta utilización de la herramienta. Mira, de que si ojalá. realmente hay causales, ¿verdad? Sí. Que si se demuestra, y aparte de demostrar, hay también una valoración política y corresponde la destitución, y bueno, habrá que hacerlo. Pero que tampoco simplemente se utilice como un garrote político, ¿verdad? Porque así como se puede utilizar bien, se puede también utilizar mal, ¿verdad? Y creo que Claro. en nuestra historia política reciente tenemos ambos casos, de casos en los cuales fue utilizado correctamente, pero en otros también donde se utilizó claramente, en mi opinión, como una forma de intolerancia política. Pero hay una cuestión que me parece Sí. interesante de profundizar. En algún momento tendrá su correlato constitucional si se presenta un proyecto de reforma o cosas por el estilo. Pero si la cultura política entra a contramano con la legalidad, algo está mal. Entonces, esa estructura legal que no se corresponde con esa cultura, alguna modificación hay que hacer. Les pongo un ejemplo nomás. Caso Código Penal, que trajimos de Europa, Alemania, garantista al mango, etcétera, etcétera. Schone me parece que era que se llamaba. Schone, sí. El profesor Schone. El profesor Schone, todos lo vemos, los que éramos muy jovencitos en aquel momento, lo recordaremos. Parte de ese Código Penal no es aplicable en Paraguay. Y eso tiene que ser modificado. De hecho, sufrió algunas modificaciones. A nivel de estas herramientas, les planteo el mismo problema. Es decir, hay herramientas que se convierten en garrote o como quieras llamarles para destituir y para nombrar. Increíbles. Porque tenemos casos en donde, por ejemplo, Fernando Lugo impidió que candidatos electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los que más votos tuvieron, no juren. Caso Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, dos expresidentes de la República. Y nadie dijo nada sobre eso, pasó. Después él mismo designa y nombra a dos senadores que no figuraban en la lista del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces mi pregunta, mi cuestionamiento es ¿por qué seguir dándole la facultad de destituir a quienes no ejercen correctamente esa cuestión? Los electores, en todo caso, tendríamos que tener la facultad de destituir a quienes les elegimos, porque evidentemente ustedes, Exacto. los legisladores, practican muy mal, llevan muy mal a la práctica de estas herramientas de manera abusiva. Entonces saquémosle. Nada de cultura, no dejemos al arbitrio de la cultura. Mira, una mirada como analista. El Te quiero imperio de la responder ahí ley. esa No, parte. adelante, Esta sí. semana que pasó, estuve revisando los archivos ahí del Senado y hay un proyecto de ley que se planteó en su momento en el Senado de la reglamentación de la pérdida de investidura. Y dentro de esa reglamentación, creo que fue épocas pasadas, ¿verdad? Nunca se aprobó. Pero la reglamentación dice que no puede ser el Senado juez y parte a la vez. O sea que le sanciona a sus propios pares. Entonces decía ese proyecto de ley que tenía que ser el órgano que otorgó el certificado para ser senador, que en este caso es la justicia electoral, es el que tiene que otra vez, a través de sus tribunales, enviarle los antecedentes, hace un pequeño sumario administrativo y ahí determina si corresponde o no la pérdida de investidura. Es un proyecto de ley muy interesante que en algún momento se tiene que reglamentar, porque nosotros entre pares puede haber odio, maldad, o le querés más, Se no tiene le que querés más. estudiar. O sea, y entre compañeros no corresponde Se tiene luego. que O sea, estudiar te quiero ese decir nomás proyecto de eso. ley. En el caso del Poder Ejecutivo, de repente hasta es otro poder del Estado. El Poder Ejecutivo le juzga al Poder Legislativo, ¿verdad? Digamos, en un juicio político. Pero en el caso del mismo cuerpo legislativo, no corresponde. Por eso ese proyecto de ley, yo creo que en algún momento yo voy a presentar eso, para que se reglamente por ley. Y que sea la justicia electoral la encargada de hacer todo el proceso, esto que Pero estamos eso está diciendo, sancionado. de recabar. No, se presentó y se rechazó en su momento. Te estoy contando No se nomás volver a de que la tratar, Cámara tratar. solamente puede, la Cámara como órgano solamente puede llegar hasta sanciones administrativas. ¿Qué significa eso? Puede, por ejemplo, descontarle su salario, suspensiones hasta 30 días, una cosa, hasta sanciones, pero no la pérdida de investidura, porque la pérdida de investidura le dio
el pueblo a través de la justicia electoral como resolución. Ahora, Es muy interesante, te digo nomás lo que vos estás diciendo. Una cosa, esto ya es un poco de futurología, hipótesis, es lo que puede pasar. Mañana en sesión ordinaria, tienen sesión mañana miércoles, esperemos que estén la mayoría presentes, porque ¿cómo les cuesta estar presentes a ustedes? Una vez por semana nomás trabajan. Jessica, dijiste que mañana se presenta. ¿Qué es lo que se maneja de quiénes presentarían justamente el pedido de pérdida de investidura del senador Busarqui? Y se habla, varias bancadas en realidad están trabajando en esta petición, ¿verdad? Vamos a ver si es que están todos para tratar mañana. Y así ¿Hay alguna? ¿Vos crees, líder, que sería factible que prospere un pedido de pérdida de investidura? Y mira, sería muy forzado, Benjamín. Sería un ataque al corazón al sistema republicano, al sistema de representación, realmente. Sería... Pero te recuerdo que no votaron, no asumieron sus bancas 2 electos y proclamados y la democracia no. Y puede ser, en nuestro país no sucumbió. Muchas cosas, pero no porque se hicieron mal las cosas. No, suponiendo que se hicieron mal las cosas. Digo, pues se presenta como una cuestión apocalíptica. Siempre tenemos que mirar hacia el futuro y tratando de mejorar y tratando de apegarnos al sistema legal nuestro, ¿verdad? Entonces, realmente estoy escuchando eso. Es una noticia para mí. ¿No te llegó el grupo de WhatsApp a vos? A mí el grupo de WhatsApp, nada. ¿Cuál es la posición de su partido? Nosotros, pero nosotros, por supuesto, ni siquiera estamos evaluando esa posibilidad. Nosotros creemos que el senador Busarqui es un senador que fue electo por el partido, lógicamente, y que pudo haber cometido errores de otro tipo, pero jamás una pérdida de investidura, ni siquiera estamos evaluando. Ahora vos me estás contando eso y hasta me sorprende lo que me están contando, ¿verdad? Le tenés a me cuesta mucho. Carlos Sena. Carlos Sena, ahí está. Carlos Sena. Muy adelantada ya, Carmina. Yo creo que muy difícil. Cuidado, y el traje está colgadito, le sacó ya el polvo. Y sí, imagínate, ¿no? Perdón, senador, pues senador, vos no sabía ni que mañana se presenta y el otro ya estará trajeado, tipo de la época que Chaqueñito no sé cuántas veces ya estaba vestido. Pero, líder, para mí el tema sigue siendo Carlos, las varas distintas para medir actos similares. O la falta de reglas. Eso es un problema. Mendoza, el profesor fallecido, hablaba de la anomia jurídica, ¿verdad? Y realmente es un problema. Cuando no hay reglas o cuando cada quien interpreta y aplica las reglas a su gusto y paladar. Pero si lo destituyeron a Dionisio Amarilla, o sea, ¿sabes qué parece? Este es Chancho de mi chiquero. Este es mi socio, yo le protejo y minimizo. Claro. Aquel es mi adversario, no, a ese hay que fusilarle. Y si le tocan al mío, es el apocalipsis, el fin del mundo. Y realmente ni es el fin del mundo, aunque por ahí suceden hechos incorrectos en términos institucionales, ¿eh? Pero te digo nomás cómo se presenta el caso ante la opinión pública, lo hacen algunos medios de comunicación, se rasgan las vestiduras y aplaudieron cuando 2 senadores electos y proclamados no se les permitió jurar. Y cuando se les hizo jurar a 2 que no fueron electos ni proclamados. Entonces, ahí es donde uno dice, pero la pucha, seamos serios, apliquemos las mismas reglas para todos. Y el tema de la cultura, yo admito lo que vos planteás, es real, pero no podemos dejar al arbitrio de la maduración política si las leyes no son tan precisas. Y hay que o cambiar las herramientas, o modificarlas, o ajustar para que su aplicación no tenga ningún tipo de duda. Lo que digo es que ojalá que este tema se tome muy en serio, ¿verdad? Todos los procesos de pérdida de investidura se tomen porque es muy grave, digamos, el destituir eventualmente a un senador de la República que tiene la legitimidad de los votos del pueblo, ¿no? que lo eligió. Entonces no debería ser una cuestión que se lleva a la ligera, tambor batiente, con poco tiempo. Debería, yo creo que tomarse con mucha seriedad, con mucho respeto, dar digamos, la oportunidad de la defensa, respetar todos los tiempos que sean necesarios para el ejercicio de esa defensa, hacer también las averiguaciones. El fiscal acusador, o el que actúa, digamos, de fiscal acusador, recabar bien las pruebas, no solamente como se ha hecho en algunos casos anteriores con recortes de periódicos, etcétera, sino hacer algo serio. Y bueno, si corresponde, pues corresponderá, y si no, también no, pero que sea una cuestión tomada muy en serio, porque destituir un senador, cualquiera sea, del partido que sea, no debería ser una cuestión fácil, frecuente. Un trámite debería ser una cuestión realmente excepcional, ¿verdad? Ya cuando es muy, digamos, grave,
lo cometido. Eso es lo que yo reivindico, ¿verdad? Que esa cultura política apunte a una seriedad en el manejo de estos temas institucionales. Lastimosamente, este es un caso donde ya está todo como muy expuesto para mí, a mi parecer, lo que hizo el senador Enrique Salín. Una consulta, senador. ¿Usted habló con Enrique Salín sobre este tema en específico? ¿Qué le dijo él sobre los mensajes que le había enviado al intendente? Claro, los primeros días que ocurrió el hecho, yo estuve hablando con él, o sea que hablamos todos. Y la admitió también, ¿no? Y él sostiene categóricamente que es un derecho a peticionar que tiene cualquier ciudadano paraguayo y por qué no a peticionar, siempre y cuando, repito, no sea una cuestión de que le pueda influenciar en ninguna cuestión del Estado, lo que ya expliqué hace rato, ¿verdad? Claro. Él sostiene que dentro de lo que es la gestión que uno hace como político y como cualquier otro cargo que ocupa, ¿verdad? A peticionar un favor, le dijo, un favor propio. Peticionar un favor, siempre y cuando no sea del presupuesto, no sea la plata de la gente, si es que realmente fue para una actividad privada y compañía como eso, según él tiene su fundamento, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más de parte de nuestro analista Fabricio? Así mismo. Especialista, digo. Especialista. O sea, acá están los analistas. Ahí está el especialista. Bueno, comparar dos casos en los cuales la pérdida de investidura no se dio y son dos figuras de partidos distintos. Uno fue el caso de Hernán Rivas, más reciente. Hernán Rivas, sí. A él justamente se lo había acusado de producción de un título universitario falso. Y justamente una de las defensas se la dio Beto Velar. No tiene una sentencia judicial y basarse solamente en la presunción de que el título presentado por el senador era falso no es motivo. Y justamente, bueno, se llevó a cabo la sesión extraordinaria que tuvo 43 senadores presentes, 29 votos en contra, 12 abstenciones y 2 votos a favor. Eso lo podemos comparar con el mismo caso, con un caso de Enrique Salín Busarquis, que se dio el 16 de mayo del año 2019. ¿El mismo? Donde el tema era que Enrique Riera lo había acusado de haber hecho lesión de confianza y usurpación de funciones cuando él era el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nuevamente, la defensa que le dieron a Busarquis fue por el senador Víctor Ríos, ya fue sobreseído de los cargos de los cuales se les acusa. Así que son dos casos en los cuales, en uno, se esperó que el fallo fiscal, que hasta ahora sigue investigándose el caso de Hernán Rivas, y en el otro se terminó descartando la pérdida de investidura de Busarquis por el hecho de que ya había sido sobreseído de los cargos por los cuales se los acusaba. Igualmente se llevaron a cabo en ambas ocasiones la sesión extraordinaria y en ninguna de las dos se consiguieron los suficientes votos para conseguir la pérdida de investidura. Ahora, me quedé con lo de Hernán Rivas. ¿Por falsificar un título universitario te pueden echar del Senado? Mira, en la Argentina yo recuerdo un caso que le destituyeron a un parlamentario por poner en su tarjeta doctor. ¿Recuerdas ese caso? Y no era doctor. Y entonces le estaba engañando a la gente. No es un ilícito. No es un hecho ilícito. Yo puedo poner licenciado Benjamín, no soy licenciado. Nadie me va a poder mandar preso. Pero la Constitución Pero no le estoy dice... estafando, a alguien le estoy engañando, y entonces eso es un motivo. La ética también es interesante. Cuando se reduce a un problema ético o moral, no solamente las sanciones obedecen a cuestiones legales o a hechos ilegales, sino, insisto, expresidentes tendrían que estar presos. Por ejemplo, el caso de Fernando Lugo. Si se le destituyó, tendría que estar preso. Uno dice en su lógica legal, jurídica. No es así. La lógica hay un hecho político relevante, trascendente, que contraría principios que pueden ser morales, éticos, de distinta índole, y eso significa que deba perder su investidura. Lo que pasa es que el nivel de devaluación de nuestra política de degradación es tan alto que se admiten los hechos inmorales o se normalizan prácticas incorrectas y dicen, bueno, pero así nomás es en nuestra democracia que le embulla adelante con los faroles. Pero en algún momento hay que revertir esta cuestión y empezar a orar con criterios jurídicos, éticos y morales. El así nomás es terrible. Ahora quiero saber qué tal estamos de presión, senador. 12-8. Muy tranquilo. 12-8. 12-8. Amílcar. Muy bien, súper bien. 12-8. Por acá, 12-8. Yo tengo la presión baja. Antes de irnos a la pausa, tenemos más temas que vamos a estar desarrollando, pero quiero saber así tipo maestra escolar.
Yo aprendí algo hoy con este tema de Salim Busserki, que damos por terminado acá. ¿Qué aprendieron ustedes? A ver si todos aprendimos lo mismo. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, Amílcar? No, me Una gusta. cosa nomás para mí es lo más importante. Un mensaje, hermano. Me gusta el formato del programa con voces. Del tema de Salim. ¿Qué aprendiste? Salim No, versus Nenecho. la política tiene que tener un contenido ético. Yo creo que equivocado. No, pero por eso se llama Aplazado. honorable Cámara de Senadores. No puede es. estar desligada la ética aplazado. del actuar político. Y bueno, Yo soy la los maestra políticos acá. tienen que evitar exponerse, digamos, ante este tipo de situaciones. Creo que es un favor que él pidió, pero bueno, los pone y bueno. Aplazado. Senador, ¿qué aprendió? Que no hay que mensajear más. No. Muy bien. Si vas a hacer una macana, No hazla bien. dejen nada por escrito. Sí. Si van a pedir un favor, si van a hacer tráfico de influencia, no dejen nada que sea auditable. Pausa, ya volvemos. Muy bien, continuamos en 12:08. Menos mal, los cortes no se graban, o quién sabe si grabaron y algún día sale todo al aire. ¿Por qué Hazlo no? Nenecho. Muy distendido, ¿por qué no nos volvemos Nenecho? Grabamos los cortes y el día de mañana acá tenés, ¿te acordás cuando dijiste tal cosa, senador? Ojo las cosas que se dicen en el corte. ¿Qué tal están pasando? ¿Están tranquilos? ¿Qué tal estás, Amílcar? Súper bien, súper bien. gusta el Realmente programa? muy bueno el programa, muy bueno. ¿Sí? ¿Te gusta? Súper bien. Senador, tranquilo. Muy linda tu señora. ¿Eh? Qué linda que es, más joven que vos es. ¿Verdad? No, sí, su señora, ya pregunté. ¿Cuántos años tenés, senador? 46. No sos joven. Sí. Te falta CrossFit nomás. Me falta un poquito de Sí. ejercicio, ¿cómo va a ser? Todavía casi. ¿Y tu señora cuántos años tiene? Tiene 30. Ah, está bien. Buena. ¿Hijos? Sí. ¿Cuántos? ¿Con ella En o total- tenés de diferentes En gestiones? total ya unos cuantitos, sí. Está muy bien, está muy bien. Jessy, ¿qué tal está todo? Tu primera vez en Súper, televisión, yo te dije que te iba a súper cuidar. Sí, sí, ¿Viste? Carmina, súper bien. Viste, yo te dije acá, le quiero contar a la gente, hoy ya somos las dos únicas lindas e inteligentes que quedamos aquí en Gen. Después no hay más, así que aprovechennos, ¿eh? Benja, Los demás somos lindos e inteligentes. sí. Y Benja nosotros, que bueno, nos echaron de la radio, pero acá estamos. Nos despidieron de la radio, pero encontramos este refugio. Encontramos acá. ¿Eh? Muy Está bien. súper bien. Bueno, le recuerdo a la gente, 12:08 va de lunes a viernes de 19 a 20. A jueves. A jueves, ¿yo qué dije? A viernes. Viernes, bueno, viernes no vamos a estar, yo tampoco, de lunes a jueves de 19 a 21 horas. Y hoy arrancamos martes 1 porque caray, octubre lo quiso así. Vamos al siguiente tema porque tenemos que hablar, por supuesto, de política internacional. Donald Trump está en plena campaña para volver a ser presidente de los Estados Unidos. Y en este caso, algunos los llaman manotazo de ahogado. Para mí, una súper jugada. Lo que lanzó en una de sus party, como se dice, cuando estaba hablando, en Pensilvania fue esto. No sé muy bien en qué ciudad fue, pero ¿qué fue lo que dijo? Pensilvania, sí. ¿Qué fue lo que dijo? No sé si conocen la película The Purge, La Purga, pero propuso que por una hora, por un día o por un momento, purgar. ¿Qué quiere decir esto? Matar. Que haya violencia para eliminar el crimen. Veamos el material que decía Donald Trump. But they have to be taught. Now, if you had one really violent day, like a guy like Mike Kelly, put him in charge, Congressman Kelly, put him in charge for one day. Mike, would you say, he's right here, one rough hour, and I mean real rough, the word will get out and it will end immediately. End immediately. Hay gente aplaudiendo. Sí, Yo no sé tiene si ya le seguidores. escuchan. Es purgar significa eliminar, Eliminar. salir a matar. ¿Viste la película La Purga? Si no viste, tenés que ver, es buenísima. Te da como unas ganas de que... Pero se puede hacer, no se puede hacer. Creo que bajo la legislación de Estados Unidos no se puede hacer bajo ninguna legislación. Pero para mí es el pensamiento del común americano. ¿Y por qué no? Según él, si esto se implementa por una hora o unas horas o un día, va a eliminar el crimen porque va a hacer correr la voz. Ustedes que yo no comparto.
Yo creo que es una sociedad políticamente atrasada, culturalmente atrasada. Nosotros nomás hacemos un gran mito sobre la democracia perfecta de los Estados Unidos, le prendieron fuego a su Capitolio y todo lo demás. Y hay candidatos que están condenados y son candidatos a presidente de la República, como el caso de Trump. Otros que son destituidos de la candidatura ya al término de la campaña. Es una democracia indirecta, pero no vamos a evaluar la democracia estadounidense, pero que un candidato a presidente de la mayor potencia o una de las dos grandes potencias del mundo, junto con China, diga que va a aplicar o que quisiera aplicar un mecanismo de esta naturaleza por fuera del Estado de Derecho, por fuera de la Constitución, por fuera de las leyes. Parece una película futurista en la que aparece un desquiciado, completamente desequilibrado, desesperado en términos electorales, por llamar la atención y ver si de esa manera tiene más condiciones de llegar con chances al día de las elecciones. Yo no comparto que, a pesar del atraso de la sociedad estadounidense, ese sea el sentimiento mayoritario. Es más, son fuerzas muy parejas normalmente entre republicanos y demócratas. Y hay un segmento que no es ni demócrata ni republicano, o que lo es pero no es fanático, y está en su casa, y es un sector que vuelca las elecciones, a favor de un sector o del otro, de demócratas o de republicanos. Y es un sector que se caracteriza por ser muy moderado, no con estas chifladuras radicales de salir como hace Donald Trump, llamar a hacer una purga, a matar gente, claro, no hay leyes, cosas por el estilo. Entonces, no creo que sea de verdad una intención seria. Lo que me parece es que es un recurso electoralista muy bajo, muy poco creativo, sus asesores de marketing, asesores políticos y demás, y creo que hoy se alejó de la posibilidad de ganar las elecciones. No sé si por ahí termina ganando, pero esto, lejos de jugar a favor, creo que le juega violentamente en contra. Coincido, Benjamín. Mira, yo creo que es un tanto desopilante, ¿verdad? Esto, yo creo que de alguna manera, de hecho, Trump viene un poco a cambiar la política norteamericana. Un país que ha desarrollado una tradición política muy, yo diría, de las mejores democracias del mundo, muy consolidada, con un esquema institucional muy serio. Y en general también la política ha sido seria en Estados Unidos. Yo creo que, por ejemplo, mentir es algo que en la política, en la tradición política norteamericana, era algo grave, no era algo permitido, no era algo usual, ¿verdad? Que un presidente mintiera ni en campaña ni después. Sin embargo, Trump creo que viene y con una facilidad, ¿verdad? Miente todo el tiempo. Pero todos los políticos mienten. No, pero vos sabés que en la política norteamericana en general, yo te digo que ha habido una tradición. Por eso que el mentir bajo juramento, por ejemplo, es algo grave, ¿verdad? Lo que vos mencionabas, el juicio político a Clinton es por mentir. No es por lo que hizo. Exactamente, fue por mentir. Es por decir que no hizo lo que hizo. Exacto, bajo juramento, ¿verdad? Esa fue la acusación, justamente. No, pero digo, hay que recordar de que Trump, el candidato Trump, antes de ganar su primera elección, era un candidato que venía del show business, un tanto pintoresco. Nadie le daba chance, digamos, al inicio. Famoso, pero creo que fue muy hábil. Él identificó un público, un sector de la población norteamericana que estaba enojado con el proceso económico, porque hay que recordarle que Estados Unidos, desde los 90 en adelante, vivió un proceso de desindustrialización. Estados Unidos se volvió muy, muy fuerte, digamos, líder mundial en todo el sector tecnológico, Silicon Valley, las industrias farmacéuticas con sus patentes, la industria financiera que se volvió global, Hollywood con su producción cultural, etc. Sin embargo, su sector industrial se vio debilitado. Casi toda la industria norteamericana, la manufactura, se mudó a China. Claro. Entonces, eso dejó, ese cinturón industrial en la zona media de Estados Unidos, dejó mucha gente enojada, ¿verdad? Porque ciudades como Detroit, ¿verdad?, que habían tenido su época de oro, ¿verdad?, generando mucho empleo. Sin embargo, se volvieron ciudades fantasmas, ¿verdad?, totalmente, con mucha gente desempleada que quedó muy enojada con ese proceso económico. Entonces, Trump, muy hábil, desarrolla un eslogan: vamos a hacer América grande de nuevo. Lo que decíamos otra vez, de nuevo, esas fábricas que se fueron. Entonces, toca el sentimiento, digamos, de un sector importante de la población norteamericana, y con eso gana las elecciones. Un candidato que al comienzo, nadie le tomaba muy en serio, termina ganando las elecciones. Y es muy hábil en campaña, claro, cada vez que habla. Identificando
ciertos aspectos, digamos, sensibles de ciertos sectores de la población, incorporando eso a su discurso, tocando esa fibra íntima del electorado, y eso le valió para ganar las elecciones. Ahora, con las últimas encuestas en frente a Kamala, pareciera que no le está siendo tan obvia, digamos, la victoria tan fácil. Hay, de hecho, muchas encuestas que le dan. Si ustedes ven, todas las encuestas son así, 51 a 49, 52. Son pequeños los márgenes, tanto a favor de uno como del otro. Es digamos, va a ser una elección reñida, con cualquiera de los dos que gane va a ser con un pequeño margen. Entonces creo que ante eso empieza a desarrollar, ¿verdad?, este tipo de estrategia. Yo coincido con Benjamín claramente, una estrategia de campaña de decir cosas muy llamativas, muy, digamos... Claro, que le vas a estar en... Sí. O sea, en el mundo se habla de Donald Trump, que hoy estemos debatiendo acá también en el primer programa de es cierto, no es cierto, ¿por qué no? Hay gente que está a favor de esto, hay gente que está en contra, que dice, no, Dios mío, esto es imposible. Senador, ¿presentaría un proyecto de ley así, por ejemplo? Yo quiero decirle que estoy en desacuerdo con lo que dijo Benjamín. Totalmente en desacuerdo. Yo creo que le da una buena chance, y esto es totalmente pensado desde el punto de vista comunicacional. Acuérdense que en la antigua Grecia los discursos eran en la plaza pública. Uno tenía que ir a gritar ahí exponía sus ideas. Después viene un señor que inventa la imprenta y se empiezan los materiales publicitarios a través de la imprenta. Después viene la televisión, que por lo menos se comunica. Después vienen las redes sociales y termina de discutirse las ideas políticas, termina que el liberalismo, el socialismo ya pasa a segundo plano. Viene el mundo del espectáculo. Y nosotros, para que vamos a irnos lejos, Payo es realmente un payaso. Como político, y su campaña fue una payasada. Imagínate lo que digo. Imagínate lo que senador, payaso. Vos sabés que es un trabajo tan noble. Y a mí, no se usa payaso de forma peyorativa. Tuvimos también payaso, ¿por qué? Porque imagínate, vamos a implementar la pena de muerte en el Paraguay. Esa era su campaña, pena de muerte. Todos sabemos que no está permitido en la Constitución Nacional y que nuestra sociedad conservadora nunca en la vida va a permitir eso. Jamás. Pena de muerte. Voy a vender los tocos de marihuana a 5.000 porque 10.000 ya se puma, se va a baratar a 5.000. Y con eso obtuvo 700.000 votos. Pero vos estás comparando la Trump con... Estoy diciendo que es el mundo del espectáculo, el mundo de la payasada, el mundo del show. El mundo de la decadencia de los partidos tradicionales. Y de la decadencia. Bueno, ¿entienden? Entonces caen y empiezan este tipo de espectáculos. Así es que no nos tiene que extrañar que esto le alce la encuesta o que le mejore, independientemente, lógicamente, a que yo no estoy de acuerdo con la disparatada que dice. ¿No presentaría un proyecto de ley de la purga? Absolutamente un disparate, y sabemos que es de campaña nomás porque no se ajusta a la Constitución seguramente de su país de ninguna manera. Todos sabemos que es una payasada, pero quiero decir nomás que vivimos el mundo del espectáculo y los candidatos que saben hacer show son los que muchas veces están en los cargos. No se tiene en cuenta su capacidad, su currículum, su experiencia. Ahí le tenés a tu colega, Salín, que le salió el tiro por la culata a su show. Pero una acotación más para la audiencia, quizá para un poco ponerle contexto a la situación. ¿Qué es lo que dijo Trump? La Purga es una película en la cual se plantea que se declara un día en el cual todos los crímenes cometidos en ese día no hay reglas, consecuencia. Entonces es un día de caos, un día donde vos podés salir a asesinar a tu rival, etcétera, y no va a tener consecuencia. Entonces Trump hace referencia a eso. Para dice que se acabe el crimen. Dice que si se corre la voz con eso, hace que se acabe el crimen, porque él arranca el discurso diciendo que los libertarios de izquierda quieren acabar con nosotros y acabar con nuestro país. Entonces, ponele que tengamos un día de mucha violencia, muchísima violencia, y ponerle al congresista Mike, por ejemplo, a cargo de esto, y ahí la gente empieza a aplaudir. Donde en una hora haya mucha violencia, que corra la voz, se termina el crimen. O sea, capaz ni siquiera es una estrategia de campaña, sino que solamente pone como un ejemplo, es lo que o como sugiere, una sugerencia, y ni siquiera dice, si soy presidente nos vamos a matar todo en una hora. Sugiere en campaña, un candidato en campaña con chance real de ser presidente, sugiere que si hubiera un día de furia, si hiciéramos eso, en un día se acabaría el crimen. Es lo que acá hay todos los días de furia. Es disparatado, ¿verdad? Porque va contra todo el marco legal, etcétera, pero lo utiliza como un recurso. Y le agrego esto, Benjamín,
Sabemos, ¿no?, que hay parte del electorado que leía yo en el análisis político, decía, fantasean con el botón nuclear. Hay una parte del electorado que fantasea con el botón nuclear, que está dispuesto a que vuele todo por los aires. Es lo que me gustaría, ¿verdad? Un público enojado, que está muy disconforme con aspectos de la realidad nacional y que fantasean con el botón nuclear. Es el mismo, probablemente la analogía del que hizo el senador me parece correcta, ¿verdad? También cierto, del público de Payo, ¿verdad? Que diciendo que vuele todo por los aires, yo estoy disconforme, no me importa nada y voy a votar a este candidato. Entonces creo que Trump utiliza esa estrategia, apela a ese votante que quiere que vuele todo por los aires y plantea cosas como esta. Ahora, si bueno, bien... Él sufre de muchas, qué sé yo, no son síndromes en términos médicos propiamente. La imagen que me viene es el Joker sonriendo al final de la película, ¿verdad? Con toda la ciudad ardiendo. Pero él te decía, sufre alguna especie de síndrome que tienen que ver con la porofobia, el odio a los pobres, el odio a los negros, el odio a los inmigrantes. Y cuando sale con este discurso de la violencia de un día, estos son los que eventualmente, estos sectores, son los que eventualmente sufrirían las consecuencias de un día de esta naturaleza. Los grandes criminales viven en sus casas rodeados de seguridad, en sus mansiones y cosas por el estilo. Que va a eliminar por esta vía la criminalidad es un disparate. Sí va a servir eventualmente, digo, en términos de su cabecita y de la propaganda, para combatir el crimen barrial y cosas por el estilo. Y el resultado va a ser la matanza de los negros, de los inmigrantes, lo que pasa en la de los pobres marginales, que no son los que pueden defenderse en un día de violencia. Pero el tipo es chiflado, pero no tanto en el sentido de que no es que quiera llevarlo a la práctica. La pregunta relevante en un discurso, en un análisis racional. ¿Qué efecto político puede tener, como decía si suma o no votos? Esa es la pregunta relevante. Y hoy no podemos responder eso. Yo creo que no, ¿eh? ¿Sabes por qué? De verdad, creo que no es una sociedad tan cretina. Tan cretina. Benjamín. No, porque después hay una cuestión también. Él no juega solo este partido. No es el único que está en la cancha. Hay otros que están en la cancha y también responden a este tipo de cuestiones. Y vamos a ver, porque cuando se dice de los Payos, los Milei, los Trump y compañía, que es verdad, esas son expresiones no de lo que la gente adhiere, sino de lo que la gente repudia. Es decir, el apoyo a estas candidaturas es el repudio a lo otro. Entonces, a los partidos, al PLRA, sectores del coloradismo, a lo que quieran meterle a nivel país, y eso le votaron a Payo. Pero en la medida que hay respuestas políticas de las otras fuerzas, esas corrientes no necesariamente se imponen. Entonces, por ejemplo, si Trump realmente tuviera todo el predicamento que dice tener, hoy no estaría empatado en las encuestas. Y están empatados en las encuestas, después del gobierno desastroso de Biden, aunque económicamente Estados Unidos está mejor. Y ahí prima el criterio económico a la hora de votar. Pero si bien... vamos a ver, porque la Kamala está haciendo un buen... Yo sé que te encanta la Kamala, mamala. Si bien es como para debatir en otro programa, obviamente lo que van a hacer las elecciones de Estados Unidos, que falta muy poco, noviembre, ¿verdad? Ahí ya vamos a hablar de los colegios electorales, porque es realmente muy complejo entender cómo son las elecciones de Estados Unidos. Kamala, ya que estamos, en el debate dice... Yo soy el cambio, vengo del cambio. ¿Cómo va a hablar del cambio si ella está en el gobierno? Depende. Ahí también. Depende. Acá en el Partido Colorado es la continuidad y el cambio. Bueno, pero ahí también hay como una suerte de que no se entiende qué es lo que está proponiendo. Yo no soy pro-Trump, pero solamente... Santi, mira, para que veas nomás, Santiago Peña es el cambio con respecto a Mario Abdo Benítez. Y es la continuidad con respecto a Horacio Cartes. Pero no estaba en el gobierno de Mario Abdo. Pero el Partido Colorado sí. Pero ella es la vicepresidenta de Biden. Sí. Bueno, viste, no vamos a discutir ahora. A lo que iba nomás, ¿qué tan descabellado es lo que dice Trump o qué no es tan convincente lo que dice Kamala, que siguen muy emparejados en las encuestas? Otro día lo vamos a debatir, pero haciendo las comparaciones que son medio odiosas, vos le comparaste a Trump con Payo. Muchos compararon a Payo con Milei. ¿Dónde está Milei ahora? Sentado en la Casa Rosada. Sí, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Pero y vamos a ver el costo que representa eso para los argentinos. Por ejemplo, en los últimos 10 meses, creció 11% la pobreza y 6% la pobreza extrema. Cayó el consumo interno de una manera escandalosa. Entonces no me podés decir, sí, mira dónde está Milei. ¿A qué costo está donde está? De la gente
que vio en Gran él parte de lo que le algo votaron a Milei diferente. hoy están sufriendo penurias en la Argentina. Pero la gente estaba harta de todo lo que le ponían y dijeron, y bueno, y vamos a votarle a este loco que con la sierra eléctrica, que con la música de la renga o lo que sea, y tampoco va a arreglar en un año lo que en Él dijo que lo haría. Él dijo que lo haría. En un año, no. No, él dijo que lo haría Amilcar, en inmediatamente. un año se puede arreglar. Benjamín, que el consumo caiga. ¿Qué porcentaje dijiste que cayó? No, el consumo depende de las regiones. Pero la pobreza aumentó 11%. Era un consumo sostenido con subsidios que eran insostenibles. O sea, que obvio que el ajuste es doloroso. Si vos, te digo, te voy a poner un ejemplo. Como persona, ganás 100 y vivís gastando 150 y después yo te digo, bueno, vení conmigo. El problema es quién paga las crisis. Yo soy asesor financiero, vamos a hacer un ajuste de tus gastos. Obvio que ese ajuste es doloroso. Sí, pero ese ajuste no fue para la casta. Pero es para que en el mediano plazo te recuperes. Pobre de la Argentina. Sí, por seguro, eso creció la pobreza 11%, sí, Amilcar, por favor. Seguro no, si seguro vos me decís que ajustó en todos los estratos sociales, distribuyó la política de ajuste negativo. La motosierra fue para el prójimo. Y él gobierna y privilegia a la casta a la que decía enfrentar. Es el resultado del ajuste, ¿verdad? Hablando de Milei, justamente, no era para que hablemos tanto de eso, sino que, como dije al comienzo, y cambiante con la política, y fue muy cauto para mí, el presidente Javier Milei, hoy de novio con Yuyito González, la ex amante de Menem, datos de color, ¿verdad? Que al comienzo dijo China, comunistas, gordos sucios, y ahora dijo, qué interesante, adelante. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Unos minutos más tarde. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Estoy como Susana. No entiende nada de lo que le estaba hablando Milei, pero justamente para eso está nuestra especialista Jessica Barreto, que nos va a explicar China, por qué cambió, qué es lo que quiere ahora de Milei, de China a Milei. Así es, Carmi. Milei está coqueteando claramente con China y tiene un poco que ver con lo que decía Benjamín, con lo que decía Amilcar. Milei no está consiguiendo un soporte de sus socios de Estados Unidos principalmente, que es su país aliado, el más grande de todos. Entonces tienen que salir a buscar afuera. Milei está súper necesitado de que la economía argentina despegue, que logre despegar en este tiempo que decía Benjamín. Él está hace 10 meses y bueno, hubo un cambio radical en estos 10 meses ya al salir a aventurarse frente a las cámaras y decir que él negociaría con China. De hecho, anunció que estaría viajando en enero para encontrarse con el presidente chino. Antes estaría yendo su hermana. Sí, la astróloga. Exactamente, estaría yendo allá para empezar un poco a hacer negocios y a fortalecer las relaciones. China es el segundo mercado de exportación más importante de Argentina detrás de Brasil. Hay un componente económico fundamental en China para Argentina. También el caso de las divisas. Argentina está muy necesitada de las divisas. Y bueno, tienen ellos, las relaciones comerciales continuaron después de la asunción de Milei. No pararon, pero sí se frenaron las inversiones del gigante asiático en Argentina. Hay 2 represas que estaban construyéndose, que ya tienen montos millonarios de dólares invertidos por parte de China, que están frenadas justamente por este cambio de gobierno y por esa actitud que tuvo Milei desde que asumió, ¿verdad? Que, como decía recién, como veíamos, no voy a negociar con China, yo no negocio la paz, yo soy un libertario. No, dice. Así mismo. Quiero brutal al pragmatismo. Totalmente, totalmente. Porque él se presenta como un sabiendo de todo, es un sábelo todo. Es economista, como no, pero él se presenta como que sabe filosofía, teología, debe saber todo algo, lo humano y lo divino. Caracterizar a China como un régimen comunista es un acto de ignorancia absoluto. China es un país que inició la restauración del capitalismo antes que la Unión Soviética, antes que la perestroika, en la región de Cantón, después se extendió a otras regiones, y es un país súper capitalista, con la distorsión de que gobierna
ese sistema capitalista el régimen anterior y lo hace mediante una economía planificada, un peso estatista muy pero muy grande. Pero es un país capitalista. Ahora, dejando de lado este hecho, lo interesante de ver en el caso de Milei, y en general los personajes como él, que se construyen como la antítesis de los políticos tradicionales, es que terminan haciendo exactamente lo mismísimo que los políticos tradicionales. Entonces, ¿y eso por que qué? es mentirle a la gente, voy a gobernar contra la casta, gobierna con la casta. No voy a hacer pactos con comunistas ni con China, hace pactos con comunistas, entre comillas, porque no lo son, y sí lo hace y está dispuesto a hacerlo con China. O sea, la realidad les impone cuestiones, como no tienen proyecto propio, ideológico y cosas por el estilo, terminan reproduciendo el mismo sistema. Pero no será porque Entonces, uno solo, él Benja, ya va a no terminar puede... siendo objeto de las mismas puteadas, perdón de la expresión, no es muy televisivo, que fueron los políticos tradicionales Pero anteriores. ¿no será que justamente uno tiene estas ideas en campaña diciendo, yo voy a hacer esto diferente, quiero cambiar, quiero hacer, pero ingresa a la política, es el presidente históricamente con más votos en la era democrática de Argentina. Perdió las elecciones. Él perdió las elecciones. Pero espera, Benja. Y cuando ingresa justamente no puede hacerlo solo, que no le queda otra que gobernar con la casta y ser parte de la casta. ¿Por qué ofrecer un contrapunto? Él perdió las elecciones. Sí. Adelante. Hay que recordar que Milei sigue teniendo un nivel de popularidad y aceptación alto, ¿verdad? Que está por encima del 50% en Argentina. 40. Yo no coincido mucho de eso de que termina siendo como la casta. Yo creo que él hasta ahora sostiene su discurso y en las acciones también ha hecho un recorte de gastos y hasta ahora sigue echando lo que allá denominan los ñoquis, ¿verdad? Digamos, planilleros, etcétera. Está haciendo recortes muy fuertes en todas las instituciones públicas en esa política de reducir el gasto fiscal en Argentina, que era en cierta manera un poco una de las razones principales del problema crónico que arrastraba Argentina, de déficit fiscal financiado con deuda, endeudamiento excesivo, la incapacidad ya de conseguir más crédito en el mundo y en última instancia la emisión, imprimir billetes literalmente, ¿verdad? Para financiar ese déficit. Entonces, creo que él ha mantenido cierta coherencia en ese aspecto. Yo no creo que él se haya convertido en la casta en el sentido que él mencionaba la casta, ¿verdad? Un grupo de políticos que se beneficiaba siempre de los negocios con el Estado, de la prebenda política, etcétera. Creo que en cierta manera él marcó una diferencia y viene sosteniendo eso. Ahora bien, dicho eso, el problema de los países latinoamericanos es de que, por un lado, bueno, la corrupción, todos estos vicios que bien lo conocemos, pero más allá de eso, si incluso resolviéramos eso, si fuéramos un país perfectamente con niveles bajísimos de corrupción, aún así el problema no estaría resuelto, porque el problema más profundo es la competitividad. Hecho eso, ordenar al Estado, reducir todas las ineficiencias, la corrupción, etcétera, a continuación tenés que ser competitivo, tenés que tener una oferta exportadora que sea exitosa en el mundo, ahora en un mundo competitivo, competido, tenés que ser capaz de atraer inversiones. Entonces el problema argentino es eso, de que Milei se da cuenta que solo con el ajuste fiscal, a continuación lo que tenés, eventualmente vas a tener un país estable, pero la estabilidad es un cementerio, donde no pasa nada, donde nadie viene a invertir, donde no hay crecimiento económico. Entonces, de a poco se va, digamos, viendo esa película de que solo haciendo ajustes no es suficiente. Es que vas a tener algunos logros. Ese es el punto. Claro, a continuación. Su política se restringe al ajuste. Sí, no si hay es solo inversión. ajuste, lo que vas a tener es porcentaje importante de la población empobrecida, porque claramente la desaceleración económica genera eso. Entonces necesitas compensar ese costo del ajuste con crecimiento económico a partir de una reactivación económica que se logra con la venida de inversiones. Entonces China, que era un socio comercial importante, un inversor importante en Argentina, a partir de una actitud totalmente incorrecta, en mi opinión, eso de decir, no, con comunistas no voy a negociar, me voy a pelear con China, imagínate. Lo que hoy es la segunda potencia económica del mundo, que en breve va a ser la primera, ¿verdad? Porque eventualmente va a ser una economía más grande que Estados Unidos. Es una torpeza, pero impresionante. Entonces, ahora de a poco se va dando cuenta que no era buena idea perder todas las inversiones chinas, el comercio con China. Y que bueno, no está mal recular. Hace una reculada y un giro, digamos, dramático hacia una actitud más pragmática. Bien lo dijo en campaña, no es por nada, pero ¿quién dijo, voy a votarle a Milei porque no va a hacer negocios con China? Tampoco fue. No, todas sus promesas de campaña, excepto el ajuste de cinturón para la perrada, para la gente más
empobrecida. Ahí está. Las demás promesas de campaña no las cumplió. Ni la dolarización, ni la destrucción iba a dinamitar el Banco Central de la República Argentina. La inversión externa iba a venir en cantidad a raudales. Nada de eso se cumplió. Lo que se cumple es el ajuste. Para la gente pobre. Que es muy doloroso. Para la gente pobre. Porque no ajustó en otros estadios, ¿verdad? Que podía haber ajustado en otros estratos más hacia arriba. Ahora, con respecto a la popularidad de Milei, y esto me corrigió un consultor argentino días atrás, porque a mí también me llama la atención que conserve el 40% más o menos, según encuestas, algunos llegan a 50%. ¿No te gusta él? No, para porque nada. Porque sos peronista. Absoluto, no soy peronista. Mi formación no tiene nada que ver con el peronismo. ¿No escuchaste la marcha peronista? No se escucha bien. Ahora, lo que quería llegar... Ahí está. Avante. Viva Perón. Si pones la marcha de la Internacional, puedo pararme. No, yo acá veo una grieta igual. Acá está. Lo que decía sobre la popularidad. Peronista, libertario. Es el presidente que más rápido perdió popularidad, más que Macri, más que Cristina, más que el propio Alberto Fernández. No, Alberto. En 10 meses, cayó sus niveles de popularidad cayeron más que los anteriores. Entonces, ese es un dato que también hay que poner sobre la mesa. ¿Conserva nivel de popularidad? Sí, 40%, aunque sea 40 y no 50, sigue siendo importante. Pero los otros presidentes tenían hasta el 60% transcurrido 10 meses de mandato. Que es el gran riesgo al cual se expuso Milei, ¿verdad? De que el ajuste sea tan doloroso que pierda todo su capital político, que la gente ya no aguante tanto ajuste y que, bueno, que estalle todo por los aires de Argentina. Porque hay que recordar de que el presidente Macri había apostado por lo que se llama el gradualismo, ¿verdad? Sí. Había apostado por hacer este ajuste de manera gradual para que no sea tan dolorosa para la gente. Porque, ¿qué significa ajuste? Significa retirar subsidios y al día siguiente decirle a la gente, bueno, a partir de ahora la luz cuesta más cara, el agua corriente cuesta más cara, el transporte público cuesta más caro, etcétera. Todos los servicios públicos, ¿verdad? Que consumen principalmente la clase media y la clase baja, y que le afecta más a esa clase media y clase baja, cuestan más caro. Entonces no es fácil el hacer eso, comunicar eso en términos políticos. Entonces yo creo que hasta ahora esos niveles altos de popularidad de Milei en cierta manera reflejan el pensamiento de una parte, por ahora mayoritaria de la población, que decía, es muy doloroso, pero es necesario. Esto es algo que tenemos que pasar para poder llegar a una situación de mayor normalidad y eventualmente de normalización. Porque hay que recordar también de que en el momento que Milei gana las elecciones, una de las razones por las que gana las elecciones es porque ya el nivel de desequilibrio económico en Argentina, la inflación en Argentina, ya afectaba la vida diaria del argentino promedio. Ahora ya no había precios, el comerciante, el despensero ya no sabía ya si recibir, comprar, no comprar. Ya era una cuestión de que la vida cotidiana se hacía muy difícil por el desequilibrio macroeconómico, la inflación tan alta que tenían, ¿verdad? El no tener un tipo de cambio estable, de dos tipos de cambio, ¿verdad? El blue, el oficial. O sea, un nivel que ya era imposible la vida diaria, cotidiana del ciudadano promedio. Entonces, en ese contexto, Milei promete normalizar la economía haciendo algo que no se animó a hacer Macri, ¿verdad? Que fue, como dije, gradualismo. Él dice, vamos a hacer una política de shock. Claro. Y es lo que hace, ¿verdad? De entrada viene y corta todo lo que puede. Exacto. Déficit cero, a rajatabla, se muera quien se muera. Déficit cero. Y bueno, ahí va, ¿verdad? Por ahora es muy doloroso. Como bien dijiste, Benjamín, los niveles de pobreza se han disparado. Y es de final abierto. Vamos a ver si la población argentina sigue aguantando y eventualmente se llega a lo que él dice, que va a haber en B, que va a caer la economía, pero que después va a despegar, o muere en el intento, ¿verdad? O es una L. Una cosa, está muy callado el senador. ¿Qué opinión tiene del presidente Milei? Yo tengo una teoría... ya estoy medio cansada, por eso me voy a acostar más. Pero te voy a resumir, Carmiña. Sí, adelante. La historia es sabia. La historia es sabia. Impresionante es cuando uno lee la historia y trata de ajustar a la realidad. Y todo lo que ocurre ahora ya ocurrió alguna vez en el pasado. Alguien ya hizo. Y los romanos tenían la particularidad del cursus honorum. Se llamaba la carrera. Cuando haces todo eso. La carrera en la función pública. Empezaba del más bajo grado, iba aprendiendo y allá por los 25, 30 años llegaba al curso, al cargo más alto, que era cónsul, una cosa así, ¿verdad? Lo que te quiero decir con esto es, el trabajo político es un trabajo de conocimiento técnico, experiencia y manejo de emociones.
¿Cómo lo que un tipo que nunca hizo ese trabajo va a hacer bien un trabajo? No va a hacer bien. Entonces la gente que me está viendo cree que un tipo que hace espectáculo, que nunca se preparó, que nunca estuvo en ningún cargo administrativo ni político, ¿cómo lo que cree que va a ni a hacer bien un trabajo? No va a hacer bien. Por eso yo estoy convencido de que finalmente tiene que ocupar esos espacios la gente que hicieron en alguna medida alguna carrera política. Pero algún cargo político o algún espacio o alguna experiencia en niveles de presión que tiene que saber administrar. No solamente conocimiento técnico, niveles de presión, niveles emocionales, todo ese tipo de cosas hay en la función pública porque uno se encarga de administrar problemas. Y para terminar la idea nomás, quiero decirte con esto, tipos como estos que aparecen con show, llegan, no va a terminar bien su mandato, es muy probable que se le eche dentro de poco. La Argentina le van a echar patadas dentro de poco porque miseria absoluta en la Argentina. Y quiero terminar nomás, para terminar mi idea, Carmiña, porque me emociono cuando hablo de esto. Para terminar la idea, nos dijo Santiago Peña, nos fuimos la vez pasada, un grupo de senadores, y nos contó que vino un empresario venezolano, que tenía 80 años por ahí, ya un señor multimillonario, le echaron de Venezuela. Y dice que dijo, yo, como uno de los empresarios más ricos en los años 80, fui el responsable de lo que Venezuela está viviendo ahora, dice que le dijo. ¿Y por qué le digo? Nos encargamos de tirotearle tanto a la clase política, de atacarle tanto a la clase política, pensando que cuando ellos dejaban ese espacio, nosotros íbamos a gobernar, que nosotros íbamos a tener tiempo de hacer ese trabajo de los políticos. Y ahí es donde aparecen los populistas. Aparecen los tipos que hacen show, espectáculo, atacándole a la clase política, ocupan esos espacios, ni siquiera estando preparados. Y Venezuela es producto de ese resultado. Viene un tipo que hace un espectáculo, un show socialista, empieza ahí a repartir plata del Estado, empieza a mantenerse con ese modelo y hoy en Venezuela está en la quiebra. Entonces, conclusión es que dentro de toda la clase política, los que ocupan cargos políticos, hay que ver la forma de cuidarlos, de capacitarlos. Los partidos políticos, ¿por qué no? Tenemos que tener reforma, por ejemplo, en la selección de los candidatos. Los candidatos que van a estar por un partido político reúnan ciertas condiciones. Por ejemplo, podría ser una de las reformas. Conjugar, hablar bien. Por lo menos alguna capacidad, alguna formación mínima, algo pueda tener, por más que el voto popular es el que le elige, tiene que tener algunos requisitos, como una cooperativa también, unos requisitos para ser candidato. Algo así. Pero eso es fortalecer la democracia, eso es fortalecer el sistema de representación y con eso yo creo que el día de mañana creo que vamos a ir mejorando en lo que es nuestro país. Quiero ofrecer Amílcar, la pausa. Complementario a lo excelente que acaba de decir el senador, coincido plenamente con él. Vamos a traer ahora para tomar un poco. Después ya tu señora te cuento bien, senador. Una buena economía requiere también de una buena política, ¿verdad? Y una forma de definir la política, complementaria a la excelente definición que dio el senador, sería: la sociedad es un conjunto de grupos con intereses contrapuestos, que siempre, digamos, está latente la posibilidad de la violencia a raíz de esos intereses contrapuestos que hay en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el rol de la política? El administrar esas tensiones, el conjugar, articular, lograr, digamos, conjugar esos intereses contrapuestos de tal manera que el país avance. Entonces, el servicio que brindan los políticos a la sociedad es justamente eso, ¿verdad? El de ser, digamos, voceros, canalizadores de esos intereses contrapuestos, negociar entre ellos, buscar, digamos, la mejor forma de conjugar los intereses que haga que el país avance, que la convivencia pacífica sea posible. Por eso yo también reivindico el trabajo político, como bien decía el senador. Es necesario tener una clase política con esas capacidades, yo ojalá con una trayectoria, con una experiencia política, de tal manera, esa definición de la política es el arte de lo posible, y es efectivamente eso, ¿verdad? Pero era un bien a la sociedad. Si la política no funciona bien, ese servicio que brindan los políticos, negociar, acordar, ir buscando los puntos medios, los puntos de equilibrio, de tal manera a que la sociedad avance. Si eso no funciona bien, se resuelve de otra manera, con violencia política o a veces inclusive violencia física, ¿verdad? Por eso que es importante, ¿verdad? Eso que decía, que los políticos realmente cumplan su rol, ojalá tengamos una clase política consolidada, con experiencia, que vayan haciendo carrera, y cuando eso no sucede, cuando atacamos tanto a la clase política, que desvirtuamos todo lo que tienen también sus defectos, pero tienen muchas virtudes,
Bueno, y vienen los outsiders y bueno, ahí ya el escenario puede ocurrir cualquier cosa. Por eso la realidad demuestra que si bien esas críticas, muchas de ellas son absolutamente legítimas y fundadas, y el malestar también, el malestar social, se funda en realidades, que es la falta de respuesta al problema de la gente por parte de la política, desde la política, los que vienen no resuelven nada. Por eso yo decía, en el caso de Milei, en el caso de Milei, ¿verdad? En el caso de Milei, en realidad los logros que muestran tienen que ver con el ajuste y con haber frenado la inflación, pero a costa de que la gente no consume nada. Así es muy fácil reducir los índices de inflación. Si no consumís, no hay inflación. Es el shock categórico. Entonces, con el gradualismo no le funcionó tampoco. Pero, bueno, yo no creo que las únicas líneas económicas que se puedan plantear frente a una situación de crisis estructural sea el shock para la gente. Pero es otra discusión. Sí. Me parece que la democracia se funda en el sistema de partidos políticos. Pero hay que admitir que los partidos políticos están lejísimos de la gente. Es más, que los partidos políticos carecen de proyectos para la gente, de proyectos para la sociedad. Y eso que en nuestro país, apliquemos en nuestro país, Partido Colorado Gobierno, tiene proyectos. La oposición, durante 30 años, esta es una crítica dirigida a ustedes más directamente, ¿Está bien? Su eje fue, vamos a hacer un frente anticolorado. Ni para atrás ni para adelante. La única vez que ganó las elecciones fue cuando no aplicó esa política. No fue capaz de presentar un programa, un proyecto alternativo como país, para el país. Taipori. Y siempre es el malo Cartes, por supuesto, de vez en cuando aparece otro actor, y el Colorado como ANR nunca más. Hasta ahí llega la creatividad política y el programa de la oposición. Entonces, volvamos al tema anterior. ¿Hay que reivindicar la política? Sí, pero no esta política y no con estas dirigencias tal como se están comportando, porque eso produce Trump, Payo, Milei, y podemos seguir una larga lista a escala planetaria. Claro, repito, la política del arte es lo posible. Es justamente, por ejemplo, lo que hizo Nicanor, ¿verdad? Nicanor, en un momento, imagínate lo que es lograr que los impuestos, bajarlo de 30 a 10, sin que eso implique la quiebra del Estado. Fue una apuesta arriesgada en su momento, ¿verdad? Sin embargo, a partir de una articulación, de diálogo, hay que recordar de que Nicanor, cuando plantea la idea de la reforma tributaria, una de las cosas que hace es visita personalmente los locales de los partidos políticos. Doy nomás un ejemplo de cómo cuando la política hace ese trabajo de articulación, de generación de consenso, de diálogo, construye. Luego eso se refleja en logros importantes para el país. Entonces los políticos, ese es el rol que cumplen en la sociedad. Pero no el hacer posible eso. No es el rol que cumplen hoy. Yo hace rato me quería la pausa, el medio me perdía. Sí, el gobierno dice, esta es nuestra hoja de ruta. Sí. La oposición puede decir, no nos gusta tu hoja de ruta, tiene que ser esta otra. O puede modificarla parcialmente y buscar un acuerdo sobre los puntos en los que existen coincidencias y seguir debatiendo. Pero esa no es la actitud de la oposición. No, pero Benjamín, mira, te ofrezco un punto de vista alternativo. Más allá de que obviamente el gobierno va a tener una idea, seguramente la oposición puede tener una diferente, pero eso no debería llevarnos a una situación en la que han caído también otros países que le llaman la grieta, donde ya el diálogo, la comunicación se rompe, se va perdiendo, hay conductas intolerantes. Yo creo que la democracia es diálogo permanente, diálogo, negociación. Podemos inclusive estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero eso no debería llevar a que nos sigamos dialogando, a que nos sigamos haciendo el intento. Para eso está este programa, justamente. Por eso yo espero que nuestro país, digamos, no caiga en esas situaciones de grieta como la tiene o la ha tenido Argentina, sino que más bien, más allá de los desacuerdos, seamos capaces, ¿verdad?, de dialogar, de seguir hablando, de seguir intentando los grandes acuerdos que nuestro país necesita, porque finalmente, más allá de las ideas políticas, creo que todos queremos que nuestro país avance, que nuestro país progrese. Y bueno, por eso yo digamos que abogo más por una democracia donde sea el diálogo permanente, el esfuerzo, digamos, de coordinación, ese trabajo de la política, al cual reivindico, el intento de articulación, el que prime finalmente, y no los desacuerdos, que los desacuerdos nos alejan, los desacuerdos nos dividen. Y bueno, el cómo resolvemos esos desacuerdos creo que es finalmente la cultura política. Vamos a darle un programa aparte y tenemos que ponernos de acuerdo sobre reglas de juego en torno a las cuales estemos dispuestos a funcionar, a acatar, cumplir. Si no, es imposible.
Para cumplir con la rutina, le vamos a dar un programa hoy a Amílcar. Nosotros acá con el senador tenemos un programa de chisme, vamos a hacer de show business, como dijo. Para cumplir con la rutina, la jubilación VIP, así cortito. Bueno, mira, qué interesante lo de la jubilación. Hablando de la jubilación. 3.500 millones de guaraníes de subsidios se resolvieron para aportar a la caja de jubilados de las cámaras del Congreso, de los legisladores, en 6 minutos. 2 minutos. 2 minutos. ¿No fue en 6? Bueno, yo creía que eran 6, un par de intervenciones, pero no importa. Bueno. Es una decisión cuanto menos odiosa, no porque represente algo importante en el presupuesto general. 3.500 millones de guaraníes creo que llegan a $450.000, un poquito más tal vez, en un presupuesto de 17.000 millones o 15.000, que es el actual, no tiene mayor efecto. Pero simbólicamente tiene esta consecuencia de la antipatía que genera. Porque no tiene pues mucho fundamento decir que a los 10 años los señores tienen derecho a jubilarse, independientemente de la edad que tengan, cuando el resto de los mortales, para jubilarse, como mínimo tienen que trabajar 15 años, haber aportado 15 años y tener 60 años. Eso no ocurre en este caso. Entonces, evidentemente va a ser una decisión política, una decisión polémica más. Claro, y ahora va a ser objeto de muchos cuestionamientos, una decisión bastante extendida, apoyada por tibios y troyanos, y yo no es que diga que los congresistas no tengan que jubilarse. Tienen que hacerlo financiando su caja de jubilados, buscar los mecanismos de financiamiento y nunca de manera privilegiada con respecto al resto de la sociedad. Eso es lo que porque pasa eso hoy. Es lo que genera antipatía y malestar. Nos queda 2 minutos. Pasa la Cámara de Senadores a tu cámara. ¿Vos qué opinás? Una mala información que se está dando a la ciudadanía. En la anterior se fueron ajustando los periodos de jubilación. Anteriormente solamente con un periodo parlamentario se podían jubilar la gente el 100%. Después, posteriormente, desde 2 periodos y actualmente 2 periodos solamente con el 60% y en 3 periodos con el 80%. Hasta ahí llega. Anteriormente, desde el primer periodo, en 5 años ya podía llegar al 100% de su jubilación. Primero, ahí ya hay ya hay un ajuste importante. Segundo, es la única caja que en este momento tiene superávit. Es una caja que tiene superávit. ¿Por qué le pide plata al Estado entonces? Eso es para, creo que una cuestión de ajuste. El informe que pasó Dionisio Amarilla la vez pasada, el informe es que ajusta, no produce pérdida. El que produce gran pérdida es la caja de los funcionarios públicos. Creo que es una cantidad enorme. Acá el economista puede... Ahí lo que hay que purgar. Pero lo que te quiero decir nomás, Benjamín, con eso, es que hay un monto importante que podemos dejar de pagar nosotros, no hay problema. Un monto importante que se descuenta del salario de los senadores y diputados. Mucha plata se descuenta. ¿Cuánto? Y al ajustar, y alrededor de 7 millones de guaraníes cada uno. Ay, ¿qué te haces? No, pero en 5 años o en 10 años son ¿cuántos millones? O sea, lo que te quiero explicar nomás es, esa plata es básicamente lo que a partir de los 60 años después la gente va recibiendo. Pueden aplicar el sistema, préstamo con interés. Mira, lo que yo te digo, creo que ustedes tienen todo el derecho del mundo a aportar lo que consideren o no aportar. Sí. Es una decisión de ustedes. Bien. Lo que no tienen que reclamar o no tienen que plantear y menos resolver es subsidios por parte del Estado. Es el único motivo de objeción. Después, ¿cómo se organizan? Si son cooperativas, si es un aporte individual que después se retira, si es un sistema de jubilación, es otra discusión. Y que sea rentable como es actualmente. Mira, esto recién empezó, yo sé que Amílcar Amílcar, 2 palabras por lo menos. Va a tener 2 palabras. Mira, de todo 2 punto palabras, de vista muchas gracias. Lógico, ¿verdad? Tiene que ser el mismo sistema de jubilación, igual que cualquier otro ciudadano. Claro, Vos sí, era un ciudadano común que tenía un empleo, etcétera. Te fuiste electo diputado, seguías aportando. Dejas de ser diputado, seguís aportando. Pero los mismos años de aporte, los mismos, digamos, las mismas reglas de jubilación, para todo así debería ser. Exactamente. Ya no puede ser más, pues. Le vamos a volver a invitar, ¿eh? Me encantaron como panelista. Estás contratado senador. Estás contratado. No te vamos a pagar lo que te pagan. No, si ya no entramos como senador, ¿cómo vas a seguir aportando? O sea, pero bueno, les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Amílcar, senador. Bueno, lo logramos, ¿ven? Muy bien. Muy bien. Gracias, Jessy. Y bueno, será hasta mañana a las 19 horas. Un aplauso para mí, por favor. Muchas gracias. Adiós.